En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 191. Verificación de antecedentes. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre @Ruby de Gamer de Games Web Playdisc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa, leer. Verificación de antecedentes. Comencé, por supuesto, escaneando al jodido siempre amoroso de toda la casa. Observé todo lo que me llamó la atención, es decir, todo, y usé mis otros sentidos para buscar cualquier evidencia física. No hace falta decir que ya había investigado la historia de fondo de Cinder, al igual que la abuela y Raven, pero como era el caso con todo lo relacionado con Cinder, los detalles parecían escasos. Padres civiles, ambos muertos, pero había evidencia que los ubicaba, si no como sus verdaderos padres, al menos como socios de Cinder. Dado que ambos habían desaparecido en el aire hace algún tiempo, lo cual también era sospechoso, pero lamentablemente no era del todo raro en Mistral, especialmente para un grupo de edad que coincidía con la guerra civil, era difícil decir si ella había tenido alguna relación genética con cualquiera de ellos, pero si tuviera que adivinar después de ver un vistazo del corazón y el alma de Cinder, diría que no. Lo más probable era que fueran aliados de ella que habían muerto por su causa o habían hecho algo por lo que valía la pena matarlos. De cualquier manera, ellos. Le pedí a la abuela que mirara los ángulos obvios, para ver si había alguien importante llamado Pal o alguien con rencor que tendría la edad aproximada de Cinder, pero no apareció nada. Eso, lamentablemente, tampoco era raro, porque si bien la biblioteca de Alexandria pudo haber resistido 2 guerras ilesa, eso no significaba que la gente no hubiera tenido cosas más importantes de las que preocuparse que registrar cada detalle cuando las cosas se fueron al infierno. Especialmente después de la guerra civil, falsificar detalles familiares era algo bastante común. Sin importar de qué lado estuvieras, probablemente era demasiado esperar que tus enemigos perdonaran a tu esposa e hijos si perdías. No había preguntado, pero sospechaba que eso era parte de por qué mamá se había salido con la suya con todo el asunto de huir a otro continente. Sin embargo, al mismo tiempo, significaba que era completamente posible que Cinder fuera la hija desconocida de alguien que había sido condenado a muerte. Buscar el nombre Fal no nos había llevado a ninguna parte, pero dado que era el nombre registrado en mi semblanza, parecía seguro asumir que no era solo un alias. Sin embargo, como con muchas cosas sobre mi poder, no tenía claros los detalles. ¿Qué hizo que un nombre se registrara como real para él? ¿Era su nombre de nacimiento o simplemente el nombre que ella consideraba propio? Si fuera lo último, mirar en esa dirección probablemente conduciría a un callejón sin salida. Aunque confiaba mucho en mi poder, necesitaba algo más concreto. Pero no tenía ni idea de por dónde empezar a buscar. Demonios, ni siquiera sabía por dónde empezar a buscar. Si hubiera podido observarla, tendría todo tipo de cosas de las que partir, pero tal como estaban las cosas, ni siquiera podía estar seguro de su edad. Cinder parecía lo suficientemente joven como para pasar por una estudiante mayor en Haven, pero como una poderosa cazadora, que podría haberla colocado aquí en cualquier lugar entre los 20 y los 60 años. Tal vez más, ya que todavía no estaba seguro de cuán poderosa era ella. Y si añadías el hecho de que ella podría haber sido la anfitriona de un Rider, aún más. Dudaba un poco que la edad fuera una preocupación seria si les importaba un carajo. Lo que significaba, en el peor de los casos, que tendría que buscar en cualquier parte de los últimos 20 a 1000 años para encontrar detalles sobre Cinder, lo que apestaría de una manera épica. Antes de hacer cualquier otra cosa, necesitaba reducir las cosas. Afortunadamente, tenía justo lo que necesitaba, la evidencia inmaterial que había quedado en esta casa. Si bien era lo suficientemente vago como para ser inútil, implicaba una fuerte conexión entre él y Cinder, lo que significaba que tenía un buen lugar para comenzar. Desafortunadamente, para un lugar casi cubierto de oscuros recuerdos, la casa en sí misma es sorprendentemente limpia.
No había esqueletos literales en ninguno de los armarios, las paredes y el sótano estaban lamentablemente libres de cadáveres, no había montones de letras o imágenes convenientemente colocadas que explicaran con precisión lo que había sucedido. Cinder ni siquiera tenía el común cortesía de dejar atrás un montón de fotos familiares con nombres escritos en el reverso, en caso de que alguien olvidara quiénes eran. Si bien la casa era hogareña, no había multa. Yo haría esto de la manera difícil. Retrayendo un poco mis sentidos, verifiqué 2 veces la dirección y la posición de las casas en la calle, haciendo una nota para buscar a todos los que habían vivido allí. Apuesto a que había una tapadera de alguien sin conexión aparente con el lugar, tal vez incluso Cinder, comprándolo, pero con Ajna, sabía que había una historia detrás de este lugar, e incluso a Cinder le costaría mucho encubrir la existencia misma de quién sabe cuántas personas, sobre todo sin hacer las cosas aún más sospechosas. Sí, teóricamente podría matar a todas las personas que alguna vez conocieron a su familia con suficiente esfuerzo, pero un rastro de cadáveres en llamas no es sutil. Después de asegurarme de que tenía razón, llamé a Vulturnus y lo solté en las líneas eléctricas, guiándolo a través de una red de electricidad, hasta que encontré una computadora adecuada. Con algo de psicoquinesis y un elemental de rayo, era simplemente suficiente para manejar las cosas desde la distancia. No era como si estuviera escribiendo algún programa avanzado o algo así. Simplemente escribí la dirección de Cinder en la barra de búsqueda y miré para ver qué podía encontrar. Utilicé mi pergamino para enviar un mensaje a la abuela para ver si podía averiguar más de su lado, pero todo lo que estaba haciendo en realidad era mirar para ver si aparecía junto a algún nombre. Fue un proceso lento, en relación a lo que estaba acostumbrado, simplemente por las limitaciones de la computadora, pero comencé a abrir pestañas y leerlas de forma remota. Mientras lo hacía, me planteé si debería o no marcar un punto de vista con la visualización remota. No parecía que pasara mucho tiempo aquí, pero el hecho de que Cinder, que había sido extremadamente meticulosa hasta el momento, incluso regresara a un lugar con el que tenía una conexión, me dijo que había algo aquí que importaba. Dado que pude encontrar mucha evidencia física dentro de la casa, es posible que ella haya quemado todo o se haya deshecho de él, pero el simple hecho de que ella estuvo aquí fue suficiente para preguntarme brevemente si podría tener algún valor estratégico o no. Pero si es así, era algo que incluso yo podía ver. Lo más probable es que fuera algo emocional lo que la trajo de vuelta y la observación podría ser útil, pero era igual de probable que no saldría nada de eso. Tendría que pensarlo. Mientras consideraba eso, volví mi atención hacia los secuaces de Cinder, preguntándome no por primera vez cómo encajaban en esto. Si Cinder era un Rider, ¿lo sabían? ¿Les importaría? ¿Por qué le fueron leales al principio y qué papel jugaron en su historia? No había visto ningún rastro de lo que pensé que era un Rider en ninguno de ellos, ni había nada que indicara infección dentro de cualquiera de sus pantallas de estado. Mirándolos a través de la lente de Ajna tampoco reveló nada particularmente extraño, al menos, nada como los cristales que había visto en Cinder. Mercury apareció como una figura acorazada y angular con alas que brotaban del centro de su cuerpo y extremidades, cubriéndolo casi por completo, mientras que Emerald parecía ser una sombra tridimensional alargada con ojos que carecían de esclerótica o pupilas. Traté de mirarlos de la misma manera que lo había hecho con Cinder, pero todo lo que vi fue una figura brillante que entraba en un mundo aparentemente oscuro y se desvanecía mientras eran pequeños. Era Cinder, obviamente, casi tan obvio como esa escena fácil de adivinar e inútil. Molesto, volví a mirar a Cinder, todavía con la esperanza de que algo claro y fácil de entender se presentara espontáneamente, y luego mi atención se centró en la pantalla de la computadora en la que estaba trabajando duro, Pericognición recogiendo algo. Había varios artículos que hojeé distraídamente, los ojos atraídos por la dirección. La mayoría de ellos eran informes de noticias y varios de ellos eran obituarios, pero eso fue suficiente para mí en este momento, porque al lado de las direcciones había nombres. La familia Rodopis. Reflexioné en voz alta. Cambié mi búsqueda para buscar detalles sobre el hombre, que afortunadamente tenía un nombre bastante distintivo. Si bien había alrededor de 1 millón de Meiros en Mistral, Rodopis era un nombre mucho más raro y descubrí más sobre Meiro en el primer resultado de mi búsqueda.
Había sido científico y hombre de negocios, pero lo que el periódico no consideró apropiado mencionar era su campo. Había sido un importante investigador de Dust en la época en que la paz que siguió a la Gran Guerra había ayudado a abrir mercados. Encontré menciones de su nombre junto a personas como el abuelo Schnee, por lo que debe haber sido un motor y un agitador, aunque aparentemente se olvidó rápidamente después de su muerte. Tendría su propia cadena de polvo, aunque no había crecido mucho más allá de Mistral antes de su desaparición y luego había sido devorada por sus competidores. Aún, los artículos científicos que lo mencionan hablan muy bien de su trabajo. Fue difícil sentir especial entusiasmo por él cuando busqué varios de los artículos que había escrito y los leí yo mismo, pero eso fue principalmente porque había sido escrito hace casi 50 años y el campo había recorrido un largo camino desde entonces. En ese momento, debe haber sido innovador y se había construido mucho sobre la base de su trabajo. Lo que encontré más interesante, sin embargo, fue el hecho de que en ese momento, él debe haber sido un hombre bastante rico. A pesar de los tratados y los festivales, no todo se había vuelto amistoso de inmediato entre los reinos, especialmente en áreas que eran competitivas por su propia naturaleza. Cuando terminó la Gran Guerra y los mercados internacionales comenzaron a crecer, todos los reinos estaban interesados en asegurarse de que obtendrían ganancias y estaban dispuestos a financiar un montón de negocios para hacerlo. Supuestamente, esa fue una gran parte de cómo Schnee Dust Company había crecido tan rápido y cómo continuó manteniéndose en la cima hasta el día de hoy, pero incluso si al final hubiera fracasado, Mairo Rodopis debe haber ganado bastante dinero durante su día. Y sin embargo, nunca había oído hablar de él, y mucho menos de alguno de sus parientes. En Mistral, donde las alianzas y las familias eran tan importantes, una fortuna como esa no se evaporaría sin más. Alguien intentaría apoderarse de él y traerlo al redil. Por supuesto, Mistral había sido un lugar muy diferente en ese entonces, o al menos había estado fingiendo que lo era cuando las familias dejaron de ser miembros de la realeza y parecían caer del poder, pero incluso si hubiera sido justo después de la guerra civil, yo haber esperado algo. Con el ceño fruncido, comencé a buscar Rodopis junto con términos como familia, fusión y matrimonio. Los dos primeros no presentaron nada útil de inmediato, pero el último me llevó a un anuncio sobre el matrimonio de Mairo Rodopis, su segundo matrimonio, de hecho, que parecía ser un asunto mucho más importante que el primero si la falta total de mención dada a su primera esposa era una indicación. De hecho, me tomó varios minutos encontrar su nombre y fue otro breve obituario. Me tomó aún más tiempo encontrar una foto de ella e incluso entonces no pude confirmarlo. Ella apareció solo como una hermosa mujer de pie junto a Mairo durante una ceremonia de premiación fechada antes de su supuesta muerte. Su nombre, al parecer, era Doricha Rodopis y se parecía tanto a Cinder que la coloqué como pariente cercana. Dadas las circunstancias, no podía estar seguro de la dirección de esa relación, pero si bien era posible que Cinder fuera significativamente mayor de lo que parecía, una buena parte de mí la identificaba como la madre de Cinder. Una sola foto no era lo que yo llamaría evidencia concluyente y me hubiera gustado tener una foto de su lado a lado, pero eso era lo que estaba sintiendo. Sin embargo, no se mencionó a la propia Cinder, ni antes ni después de la muerte de Doricha, lo que podría haber significado muchas cosas. Dejando de lado lo improbable y lo fantástico por un momento, pero no descartándolos por completo, lamentablemente. Si Cinder resultó ser el intento de un científico loco de traer de vuelta a su difunta esposa o clonarla o lo que sea, lamentablemente no sería la cosa más extraña que he visto en mi vida. La explicación más probable es que solo había sido una niña en el tiempo y su padre no habían tenido tanto éxito que los paparazzi consideraron adecuado observar cada uno de sus movimientos como ahora lo hacían con Waze. Después de todo, muchos niños pequeños no salían en los periódicos. Pero tampoco apareció después de eso. Al menos, debería haber aparecido en algún lugar como cazadora, sino como una joven rica en edad de casarse, y Mistral siguió la pista de ambas cosas rigurosamente e independientemente del género. Aún más preocupante fue la imagen que pintaron mis detalles ciertamente dispersos y defectuosos. Mairo Rodopis había tenido una esposa, Doricha, que todavía era en gran parte una desconocida para mí.
Lo que sí sabía era que ella había muerto y él se había vuelto a casar. Saber nada más que eso y la naturaleza de Mistral era suficiente para causar preocupación. Albus, Fir y Porfiro eran todos hijos bastardos, lo cual fue suficiente para que un gran número de personas los miraran con preocupación. Incluso resultó en que los tres fueran enviados a Haven. Mistral tenía una gran cantidad de historia en lo que respecta a las guerras de sucesión entre hermanos y medio hermanos como para preocupar a cualquiera que se preocupara por cosas como esa. Pero, al mismo tiempo, se podría decir que solo eran hijos bastardos. Si bien Mistral era feroz y despiadada, las cosas habían cambiado y las guerras de sangre de antaño eran, si no del todo, cosa del pasado, al menos fingían que lo eran y trataban de guardar silencio. Como hijos bastardos, eran vistos como una amenaza, pero limitada, en desventaja en comparación con los socios legales en lo que respecta a la herencia. Es casi seguro que Pórfiro nunca habría sido capaz de convertirse en el heredero de Alejandría, y mucho menos mantenerla, a menos que fuera extremadamente poderoso y carismático, en parte debido a la ley y en parte debido a las luchas internas que sin duda resultarían y lo que costaría la familia de Alejandría. Por eso se les permitió convertirse en cazadores en lugar de, digamos, caerse accidentalmente por las escaleras 5 veces. Los hermanastros, sin embargo, eran más complicados. Si Cinder era la hija de Doricha y Mairo se volvió a casar cuando tuvo más éxito, está la cuestión de quién está en línea para heredar: el hijo de la esposa legal actual o la esposa legal anterior. Más que eso, si Mairo se volvió a casar mientras estaba en ascenso, era completamente posible que Doricha hubiera sido una mujer normal, mientras que su segunda esposa había sido alguien estrechamente vinculada a una de las familias, una mujer noble, de hecho, si no de nombre. Y mientras que un hijo bastardo podría estar en una gran desventaja en comparación con un heredero legal, una hija legal anterior bien puede tener precedencia cuando llegue el momento de heredar. Continuando con mi búsqueda, descubrí lo que pude sobre la segunda esposa de Mairo que, una vez más, no era mucho, supongo que era de esperarse de una búsqueda básica, pero pensé que estaba en el camino correcto. Podía sentir que las piezas comenzaban a juntarse ahora. Tenía nombres, una idea plausible de lo que podría haber sucedido, e incluso una posible explicación de cómo una niña podría haberse puesto en contacto con uno de los jinetes. Si su padre había trabajado en el campo del polvo, ese era un posible punto de conexión, por vago que pudiera haber sido. Pero necesitaba más. Necesitaba una manera de juntar todas las piezas. Por suerte, pensé que también tenía eso. Saqué mi pergamino e hice una llamada. Jaune. Mi abuela descolgó después del segundo timbre, frunciendo el ceño ligeramente al otro lado. Debía de haber estado trabajando todavía, pero no dudó en dejarlo de lado. Aunque llamar en medio de la noche fue bastante grosero de mi parte, ella sabía que no lo haría sin motivo. ¿Qué necesitas? ¿Alguna vez has oído hablar de un hombre llamado Mairo Rodopis? Pregunté rápidamente. Ella frunció el ceño, frunciendo el ceño. Para ser justos, probablemente fue una pregunta bastante aleatoria de su parte. Sí, dijo después de un momento. Aunque no en mucho tiempo. ¿Por qué? Estoy bastante seguro de que era el padre de Cinder, le expliqué. Estoy tratando de juntar las piezas de su pasado. ¿Sabes algo que pueda ayudar? Mi abuela respiró hondo, hizo una pausa por otro momento y luego suspiró con cansancio. Como era de esperar, esta va a ser una de esas conversaciones, reflexionó para sí misma antes de asentir hacia mí. Un poco, tal vez. ¿Estás buscando algo específico? ¿Qué puedes decirme de sus esposas? Yo pregunté. Capítulo 192. Descripción. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre @Ruby de Gamer de Games Web Playlist 534, 16, 21. De todos modos, con el programa, leer. Descripción. Mi abuela respiró hondo y lentamente mientras consideraba la pregunta y su respuesta. Conocía al segundo mejor que al primero, lo que no quiere decir que los conociera particularmente bien a ninguno de los dos, evadió. Sin embargo, al menos conocí personalmente a la segunda esposa.
Era de Colchia, una familia que tenía vínculos con Alejandría, y la viuda de uno de los sobrinos de Quinosarges. Conocí bastante bien a Argos, pero su esposa. Ella sacudió su cabeza. Ella también estuvo casada antes. Yo pregunté. La abuela tarareó en respuesta. Bastante famoso, al menos en ese momento. Argos siempre había sido bastante popular dentro de la familia alejandrina y murió salvando la vida de Quinosarges durante la guerra civil. Lo sacó de un gran ataque y mató al atacante antes de morir. Fue enterrado con todos los honores después de que terminó la guerra, tan pronto como Quinosarges reunió suficiente influencia para hacer cumplir tal cosa. Como se puede imaginar, su nuevo matrimonio con Mairo fue un asunto complicado. Asentí para mostrar mi comprensión. En un nivel, podría verse como una declaración de respeto, respondí. Aunque no era una invitación directa a la familia Alexandría, estableció una estrecha conexión a través de la esposa viuda del honorable sobrino del jefe. Pero al mismo tiempo, era una oferta que Mairo no podía rechazar. Si lo intentaba, se podía ver un insulto a Argos, la familia de Alejandría, y presumiblemente también a los colquídeos. Nadie en la familia se habría quedado quieto. Los colquídeos no estaban en condiciones de hacer gran cosa, respondió la abuela. Pero el resto es correcto. Mairo no tuvo más remedio que aceptar, especialmente mientras las sobrinas nietas de Quinosarges seguían vivas. Lo admito, ese dato me sorprendió y me hizo reorganizar toda mi visión de las cosas. ¿Ella tuvo hijas? Pregunté, las piezas se unieron lentamente. ¿Había dos de ellos, por casualidad? Sí, respondió la abuela, levantando una ceja levemente. ¿Eso importa? Recordé las figuras de apariencia femenina que había visto en las llamas antes de responder. Tal vez, reflexioné, frunciendo el ceño ligeramente. Estaría en lo correcto al suponer que no todos estaban completamente felices con el matrimonio. Oh, de hecho no, confirmó mi abuela. Rosa, es decir, la esposa de Argos, era un caso especial para empezar. Si bien, según tengo entendido, ella y Argos habían estado en una relación durante bastante tiempo, la guerra atrajo mucho la atención sobre su relación, ya que los colcos habían sido enemigos de Alejandría durante mucho tiempo. Cuando Rosa huyó de su familia después de que comenzó la guerra y luego se casó con Argos, varias personas creyeron que ella era un agente doble y, aunque nadie se atrevió a tratar a la esposa de Argos con hostilidad, ella nunca fue particularmente querido. Cuando los colquídeos derrotaron y capturaron especialmente al equipo de Argos, puedes imaginar el pensamiento en la mente de todos, especialmente cuando intentaron rescatarlo por su hija desaparecida. Como resultado, se llegó a un acuerdo y el intercambio fue a hacerse, pero no lo hizo. ¿Qué pasó? Yo pregunté. Rosa estuvo de acuerdo con el intercambio hasta que volvió a pasar a manos de su familia, dijo la abuela. Y luego los mató a todos. Su padre, sus hermanos, los sirvientes, todos ellos. A través de una combinación de sus venenos y su daga, los colquídeos dejaron de existir ese día. Ella rescató a Argos y regresó con él a Alejandría, la ciudad. Cabezas de sus enemigos a cuestas, momento en el que fue recibida con los brazos abiertos. La historia fue la comidilla de la ciudad durante años, debido al elemento romántico. Por supuesto, respondí, suspirando levemente mientras lo consideraba. Así que Rosa amaba mucho a Argos y era muy vista por los alejandrinos. Sus hijas. Malva y Púrpura, ella suministró. Malva y Púrpura eran hijos de un héroe de guerra y alguien que ocupaba un lugar destacado en las filas de Alexandría en ese momento, continué. Y ella estaba casada con un tipo. Hubo bastantes objeciones al sindicato, me dijo la abuela. Incluso el propio hijo de Quinosarges se opuso a que la esposa de su primo se volviera a casar, pero él insistió y así fue. ¿Por qué? Pregunté, aún sin saber qué motivo podría tener para tal cosa. Nunca pregunté, admitió fácilmente. Supongo que diría que fue por el bien de sus sobrinas nietas. Si bien Alejandría, por supuesto, había provisto a la esposa de su héroe caído, el hecho es que con el exterminio de los colcos y la muerte de su esposo, ella estaba técnicamente sola.
Había trabajado extensamente para Alexandria durante la guerra, lo que le había costado una gran cantidad de su propio dinero, y esto fue, después de todo, justo después de una guerra que las familias técnicamente habían perdido. En ese momento, todos estábamos ocupados retomando el costo, pero estaba lejos de terminar y había que hacer ciertas concesiones. Además, el empleo legal era difícil de conseguir para los miembros de la familia y había órdenes permanentes de ser pacientes y no montar una escena hasta que todo estuviera en orden. Mairo, entonces, fue una oportunidad, un negocio, muchos en busca de apoyo, apuntando a un campo en crecimiento. Cuando se acercó a Quinosarges y fue aceptado, hubo varios términos involucrados, incluido, por supuesto, uno de matrimonio. Y aunque venía de fuera de las familias, el dinero es dinero y Mairo podía llegar a ser extraordinariamente rico, si se lo apoyaba adecuadamente. Solo por eso, fue visto como una opción atractiva en ese momento. Que Rosa fuera elegida fue una sorpresa para muchos. Lo entiendo, le dije. Mucha gente estaba deprimida y aunque era algo temporal, Quinosarges no quería que la esposa de su sobrino se quedara sola, especialmente después del hecho. Si bien sus acciones probablemente asegurarían que su familia fuera razonablemente bien apoyada a lo largo de toda su vida, pase lo que pase, y probablemente haría lo mismo durante la vida de su hija también, el tiempo haría que crecieran más y más lejos de la rama principal. Se presentó una oportunidad. Si Mairo era tan bueno con Dust como escuché y contó con el apoyo de Alexandria, habría estado destinado a la grandeza, potencialmente en un nivel comparable al de la familia Schnee ahora. Eso es lo que yo también pensé, estuvo de acuerdo. No es que importara mucho al final. Mairo murió al cabo de un año. Fruncí el ceño ante eso, reorganizando mis pensamientos mientras añadía la nueva información. No es por lanzar acusaciones ni nada, pero ¿cómo se sintió Rosa sobre todo el asunto del matrimonio? Yo pregunté. Mi abuela se rió. También era una suposición bastante común en ese momento, admitió. Y ciertamente podría haberlo hecho con bastante facilidad, pero es bastante improbable que tuviera algo que ver con eso. Si bien parecía considerar el asunto con gran disgusto, sospecho que Quinosarges le había contado sus motivos y ella le siguió el juego. Sí, en un silencio sepulcral. Dado su poder y estatus, es extremadamente improbable que Mairo hubiera puesto una mano sobre ella sin permiso y él fuera más útil vivo. Quinosarges mismo puso fin a los rumores, así que sospecho que estaba seguro de ese hecho también. Ah, respondí, asintiendo levemente. ¿Cómo murió entonces? Parecía ser un accidente, dijo. Algo le sucedió a Dust en su laboratorio, y respondió volando alto en el aire y dispersándose por un área amplia. Se consideró que el sabotaje era una posibilidad, pero dada la crueldad de la competencia en ese momento, se sospechaba de otras compañías de Dust. Ciertamente, varios de ellos se movieron rápidamente para tomar el control del negocio decapitado. Fue una oportunidad desperdiciada, pero para entonces teníamos suficiente poder en Mistral nuevamente para abrir más oportunidades, por lo que Rosa y sus hijas probablemente solo sufrieron molestias leves. Aunque no la cazadora más fuerte, el poder de Rosa le permitió crear una variedad de poderosas medicinas y venenos, después de todo, y se podrían hacer nuevos arreglos para sus hijas. Correcto, respondí. Pero, ¿qué habría sido de la hija de Mairo? Ni siquiera sabía que había tenido una hija, respondió la abuela encogiéndose levemente de hombros. Pero si es así, ya no habría tenido vínculos con las familias, ni ningún uso particular después del colapso de la compañía de su padre. Como técnicamente habría sido la hijastra de Rosa, supongo que la responsabilidad de ella habría recaído en ella, aunque no podría decir qué significa eso. Podría haber sido tratada normalmente, podría haber sido abandonada o podría haber sido enviada lejos. Como dije, no conocía a Rosa particularmente bien. ¿Crees que ella es Cinder? Asentí. ¿Qué sabes entonces de la primera esposa de Mairo? Yo pregunté. Nada más que rumores, de los cuales hubo bastantes después de que, técnicamente se unió a la familia, respondió ella. Cuando iba a casarse con Rosa, fue uno de los muchos puntos de desacuerdo. ¿Era ella una enemiga? Me pregunté, un poco sorprendido por la posibilidad. No, respondió la abuela, sacudiendo la cabeza.
Eso, al menos, habría justificado un reconocimiento. Ira, tal vez, o tal vez incluso preocupación, pero al menos atención. En cambio, ella era solo una cortesana. El esposo de una prostituta que se casa con la esposa de un héroe, estoy seguro de que tú pueden imaginar las reacciones, y las implicaciones y comparaciones no deseadas que resultaron. Fue algo así como un escándalo en ese momento. Exhalé lentamente, entendiendo. Si bien la prostitución no estaba especialmente mal vista en Mistral, y, de hecho, las cortesanas y las amantes aparecían en todos los libros de historia, tampoco era especialmente respetada. Supongo que al final del día, siempre habría algún estigma por vender tu cuerpo, aunque realmente no entendía por qué. Especialmente para Hunters, básicamente vendíamos nuestros cuerpos por cosas que eran mucho menos placenteras o dignas que tener sexo. Especialmente en Mistral, donde el término cazador a veces podía ser completamente intercambiable con asesino, mirar a alguien de manera diferente debido a cómo eligieron trabajar estaba más allá de mí. Por otra parte, le hice suficientes cosas extrañas a mi cuerpo que supongo que tenía una visión distorsionada sobre su uso. Aún así, entendí el problema aquí, más o menos. Al casar a la esposa de un héroe con un hombre que anteriormente se había casado con una prostituta, inevitablemente se harían comparaciones. Si bien dudaba que alguien menospreciara a Rosa, y mucho menos discutiera con Quinos Arges, podría verse como un insulto a la memoria de Argos, que dudaba que hiciera particularmente populares a Meiro y su hija, siendo el único objetivo aceptable. Agregué el asunto de la herencia, que era el objetivo principal del matrimonio y para el cual Cinder sería una amenaza potencial en virtud de su existencia misma, y tiene la posibilidad de que ocurran dificultades. Demonios, probablemente incluso podrías agregar la división cazador civil, que siempre había existido sin importar lo que dijeran los demás, especialmente aquí en Mistral. Rosa era una cazadora y sus hijas no tenían duda de que al menos poseían auras despiertas. Con toda probabilidad, habrían estado entrenando para convertirse algún día en cazadoras en ese momento. Mientras tanto, Mairo y sus hijas probablemente habían sido civiles. Útil, en el caso de Mairo, pero esencialmente de otro mundo y alguien que probablemente había sido visto como un intruso de origen, con la muerte bastante reciente de su padre. Más allá de su mente y recursos científicos, los cuales habrían sido fácilmente replicables para los propósitos de Alexandría, era de poca utilidad para la familia y un extraño además. Y luego murió. Murió y se llevó a su compañía con él, de hecho, dejando atrás a una esposa y dos hijastras, que probablemente no estaban muy desconsoladas por su muerte, y Cinder. Donde su padre había sido útil para la familia, ella no. Habría sido completamente ajena a cualquiera de las familias, demasiado joven para tener habilidades particularmente útiles, y había sido hija de una prostituta. ¿Se habría preocupado Rosa por ella como lo hacía con sus propias hijas? Probablemente no. ¿Le habría importado en absoluto? Eso fue más difícil de responder, pero por lo que había visto en el alma de Cinder, me inclinaba hacia un no. Por supuesto, lo poco que había visto, así como el estado de la casa en sí, implicaba que a Cinder se le había permitido seguir viviendo con ellos. Eso fue algo, ¿verdad? Aunque no decía mucho, habría sido mejor que vivir en las calles después de una guerra civil, ¿verdad? Si bien dudaba que su madrastra o sus hermanastros hubieran sido particularmente amables o afectuosos, al menos no la descartaron por completo. Ya sea por capricho o porque sintió que era su responsabilidad como madrastra, ella, a quien estaba tratando de convencer. Suspiré de nuevo y negué con la cabeza. Entonces supongamos que la vida hogareña de Cinder había sido una mierda. Su madre había muerto. Luego, su padre había muerto y la vida que había conocido se había derrumbado a su alrededor. Las únicas personas dispuestas a aceptarla, excluyendo las muchas malas opciones que sin duda habían llenado las calles de la ciudad en ese momento, habían sido, en el mejor de los casos, desdeñosas con ella. Habría sido una invitada en su casa si hubiera tenido suerte, y lo más probable es que solo hubiera sido una extraña, la hija de un padrastro y un padre que no les importaba y que seguía siendo un mucho después de su muerte. No es exactamente una situación ideal.
De hecho, era el tipo de cosas de las que incluso una persona completamente racional y sensata probablemente haría mucho por salir. Una joven que probablemente todavía estaba afligida, que era rechazada incluso en su propia casa y completamente sola en el mundo, podía verlos haciendo mucho más. Y quizás ahí es cuando un cristal le llama la atención y le habla. Dadas las circunstancias, iba a suponer que la muerte de Mairo no había sido un accidente, pero no sabría decir si se debió a un sabotaje o a algo en lo que había estado trabajando en ese momento. En cualquier caso, había dejado algo atrás para su hija, o algo que había dejado había encontrado el camino hacia ella por su cuenta. Y luego, lo entiendo, murmuré en voz baja. ¿Qué pasó con Rosa y sus hijas, al final? Asumo que murieron en circunstancias misteriosas. Circunstancias misteriosas y horribles, coincidió la abuela. Un día, Rosa apareció como un cadáver carbonizado, entregado directamente a la puerta de Alexandría. Su hija, técnicamente hablando, nunca fue encontrada, pero una autopsia reveló pedazos de ella dentro de su estómago. Quinosarges comenzó una persecución de inmediato, por supuesto, pero el asesino nunca fue encontrado. Tampoco Cinder, supongo, dije. Ciertamente no, ella estuvo de acuerdo. Por poco probable que pareciera en ese momento, ella era la principal sospechosa. O había jugado un papel en el asesinato o se la habían llevado con ellos. De cualquier manera, debía ser llevada ante Quinosarges tan pronto como fuera posible. Encontrado, pero nunca lo fue. Se asumió que había muerto o había huido del reino. Supongo que la hemos encontrado ahora, sin embargo. Asentí, apreciando el hecho de que no cuestionara mis afirmaciones. Por lo menos, esto pondría a Alexandría firmemente en nuestra esquina, en caso de que ocurra una pelea, reflexionó ante mi confirmación. No es que haya habido mucha caída, pero la confirmación siempre es agradable. Díselo si es necesario, pero esperemos que no llegue a eso todavía, respondí. Cada vez estoy más seguro de que ha sido infectada por uno de los jinetes. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas encontrar algo en lo que haya estado trabajando Meiro en el momento de su muerte? La abuela respiró hondo, considerando eso. Podría ser difícil, respondió ella. Fue hace muchos años y habría sido propiedad de la compañía en ese momento. Si bien Alexandría técnicamente era propietaria del negocio, lo vendieron cuando se convirtió en un barco que se hundía y asumo que esas notas se vendieron junto con él. ¿Crees que está relacionado al jinete? Por lo que puedo decir, Cinder consiguió lo que parecía ser un cristal de polvo negro en algún momento después de la muerte de su padre, respondí. Si tuviera que adivinar, diría que está relacionado con su misterioso accidente, pero de alguna manera llegó a las manos de Cinder. Todavía no sé de qué es capaz, aunque sospecho que está relacionado con Dust. Si dile a Quinosarges, asegúrate de que no intente hacer nada hasta que yo esté listo. Si le disparamos, creo que sería una mala idea fallar. Entendido, dijo ella. Afortunadamente, Quinosarges ha aprendido algo sobre la paciencia. Sería mejor darle tiempo para que se preparara. Más allá de eso, si es probable que alguien tenga acceso a los detalles sobre Meiro y su familia, es él. Sí, estuve de acuerdo. Eso es lo que pensé. ¿Pasarme todo lo que puedas encontrar? Naturalmente, afirmó. ¿Continuarás observándola? Por supuesto, respondí. Para que sepas, es probable que se vaya de Mistral pronto. Jianmin la puso en una especie de aprieto con respecto al colmillo blanco y ahora tiene que aguantar o callarse. Vale parece ser el objetivo principal de sus planes, aunque no sé si es el único. Enviaré a Gou de regreso con todo lo que sé y espero, si resulta ser útil, puedo terminar aprovechándolo, si no, necesitaremos para dejarlo rápido. He formado una especie de conexión con Roman Torchwick, que puede servir como una entrada para nosotros, pero nada es seguro todavía. Nunca lo es, reflexionó con un suspiro. ¿Dónde estás ahora? Mirando a Cinder, respondí. Específicamente, quería confirmar el estado de su alma. ¿Puedo ver almas ahora, por cierto? Por supuesto que puedes, murmuró, rodando los ojos ligeramente. ¿Cuándo obtuviste esa habilidad? Después de que luché contra una hidra, le expliqué. Que se convirtió en una nanta solo para joderme, que es otra cosa que necesito contarte, porque, vaya, eso se fue a la mierda rápido.
Logré matarlo antes de que se pusiera tan malo como podría haber sido, pero bueno, eso es solo porque podría haber sido muy malo. Obtuve suficientes niveles para actualizar mi cerebro nuevamente, lo cual fue incluso más extraño de lo habitual, pero vino con algunas ventajas. Sus ojos se abrieron y luego me frunció el ceño. ¿Luchaste contra una hidra? Ella preguntó. Una nanta, corregí. Y sí, más o menos. Es difícil de explicar, así que vendré a comprar y te mostraré la pelea más tarde. No es particularmente útil cuando se trata de proteger la ciudad, pero vale la pena saberlo de todos modos. Cerró los ojos por un momento y sacudió la cabeza antes de mirarme de nuevo, frunciendo el ceño cada vez más. Muy bien, dijo ella. Sería una tontería empezar a ser escéptico ahora. Pero tengo que preguntarte, ¿no trajiste Autumn, verdad? Por supuesto que no, disparé de inmediato, frunciendo el ceño en respuesta a ella. No la expondría a ese tipo de peligro a menos que estuviera seguro de que está lista. Bien, respondió mi abuela, la expresión volviendo a la normalidad. ¿Cómo está ella, entonces? Le ha ido muy bien, respondí, imitándola mientras cambiábamos de tema. Ha crecido mucho desde la última vez que la viste, ahora puede caminar y hablar muy bien. Incluso la he estado sacando a cazar mucho últimamente, ahora que es lo suficientemente fuerte para eso. Lástima que no pude estar allí, dijo la abuela con pesar. La primera caza de mi bisnieta, supongo que no se puede evitar. Traerla contigo cuando pases. Lo haré, confirmé. Tenía la intención de traerla para que los vea a todos de nuevo, de todos modos. Hasta pronto. Adiós, Jaune, respondió ella antes de terminar la llamada. Guardé mi pergamino y miré a Cinder una vez más. ¿Qué iba a hacer contigo? Capítulo 193. Toques finales. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre /Ruby de Gamer de Games Webplay Disc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa Leer. Últimos retoques. Como era de esperar, Cinder necesitaba un poco de tiempo para lidiar con la forma en que había trastornado completamente sus planes y había enviado a sus secuaces a hacer arreglos y excusas. Hacer un viaje a otro reino no fue fácil en el mejor de los casos, con los diversos gastos, la necesidad de transporte, los riesgos que plantean los Grimm y el tiempo que podría tomar de un horario ocupado. Agregue el hecho de que fue algo repentino y que el propósito detrás de esto era robar una importante instalación del gobierno, y los problemas rápidamente comenzaron a acumularse. En total, me pareció tranquilizador. Mis enemigos, al menos en el panorama general, tendían a ser mucho más fuertes que yo, por lo que cualquier recordatorio de que eran omnipotentes era apreciado. Si bien estaba 100% seguro de que Cinder todavía se estaba reprimiendo mucho, el hecho era que no había sido capaz de descartar todos los problemas a los que se había enfrentado. También implicaba al menos que cualquier otro aliado que ella pudiera o no tener también estaba limitado y en formas que diferían de las limitaciones de mis amigos. Este problema específico habría sido fácil de resolver para Raven y para mí, por ejemplo, lo que significaba que, como mínimo, había lugares donde Cinder era débil y nosotros fuertes. Al mismo tiempo que estaba reajustando sus planes, sin embargo, necesitaba algo de tiempo para idear un plan, así que supongo que no podía arrojar piedras en ese frente en particular. Incluso mientras vigilaba sus actividades, tenía que considerar cómo avanzar con lo que ahora sabía sobre ella, por limitado que fuera. Esperaba que la abuela recopilara pronto la información sobre la familia de Cinder y que hubiera algo allí que pudiera usar, pero, la pregunta seguía siendo, ¿cómo debo manejar a Cinder? No sabía lo suficiente para responder, pero la pregunta seguía surgiendo en mis pensamientos. Supongo que fue porque había una posibilidad, por pequeña que fuera actualmente, de que Cinder estuviera donde la teoría se encontraba con la práctica y yo tenía que luchar contra otro jinete. Mucho había cambiado desde la muerte de mi padre y podía decir con confianza que había crecido, pero al mismo tiempo, ella seguía siendo una gran desconocida y una enorme amenaza potencial.
Mientras que en la mayoría de mis peleas de entrenamiento, podía decir con confianza que pasara lo que pasara, sería capaz de enfrentarlo sin poner en peligro a los demás, ya sea derrotando a mi oponente, huyendo y dejándolo muy atrás, o simplemente transportando la pelea a otro lugar. Dimensión. Un Rider era una de las pocas cosas que estaba casi seguro de que podía salpicar a los demás, a pesar de mis mejores esfuerzos. Yendo a ciegas especialmente, no tenía manera de estar seguro de que podría proteger a las personas esta vez. Si bien nada de lo que había visto hasta ahora implicaba que Famine fuera el riesgo infeccioso que era Conquest, lo poco que sabía implicaba que tenía una conexión de algún tipo con Dust que, lamentablemente, no era particularmente útil porque podía cubrir una variedad de opciones. Peor caso. En el peor de los casos, ella era una bomba esperando a estallar, una fuerza destructiva que incluso los Ananta palidecían en comparación. Y si pudiera destrozar a Naraka como lo había hecho Conquest, podría matar a innumerables personas. Había probado mi habilidad para proteger a un grupo de personas contra la Hidra y conocía mis límites en ese sentido y temía que ella los excediera. Y luego estaba el elemento humano. Los jinetes, por su propia naturaleza, poseían un ejército, o, al menos, ese debería haber sido el caso, pero con Cinder, no podía estar seguro de si eso era cierto. Por lo que sabía ahora, podía entender que su situación era horrible. Había perdido a su familia, su hogar y todo lo que había tenido a través de las despiadadas maquinaciones políticas de Mistral, se había quedado con una familia que, en el mejor de los casos, la había tolerado y había pasado por años de exclusión, odio y miedo. Cuando se le presentó una salida, una forma de volverse más fuerte y vengarse, ella la tomó. Podría entender eso. Antes de obtener mi semblanza, cuando parecía fallar en cualquier cosa en la que realmente quería tener éxito, yo mismo había conocido un poco de desesperación. No del tipo ruidoso, que suplicaba y gritaba, sino del tipo silencioso que crecía y empujaba. Si de repente no me hubieran dado una salida, ¿qué habría hecho? Aceptar mi debilidad y contentarme con una vida muy diferente a la que siempre había soñado. ¿Habría sido capaz de aceptar las cosas como eran o de conformarme? Probablemente no. Lo más probable era que hubiera hecho algo, cualquier cosa. Ya fuera inteligente o estúpido, seguro o peligroso, hubiera sido mejor que no hacer nada. Y si hubiera sido algo además de una semblanza asombrosa que, no obstante, me hubiera metido en un buen lío, igual lo habría tomado. Pude entender a Cinder, entonces, empatizar con ella. O las situaciones habían sido diferentes, pero si las cosas hubieran sido diferentes, o las situaciones al revés, bien podría haber tomado ese cristal y orado a Dios también. Ninguno de los cuales cambió nada. Semejanzas y diferencias aparte, aquí estábamos. Ella era una amenaza para lo que yo protegería y eso fue todo. La mataría para proteger lo que amaba, si tuviera que hacerlo. Pero como le había dicho a Raven, era algo que haría solo si tuviera que hacerlo. Hasta ahora, había evitado matar gente a menos que hubiera parecido que no había otra opción, como con las personas que Conquest se había llevado y mi padre. Hubo varias razones para eso, la más simple es la simple moralidad de la misma, pero más allá de eso había un poco de pragmatismo. ¿Necesitaba matar gente? Claro, podía aparecer en una habitación y reducir a todos los que estaban dentro a pegar en unos momentos, pero en la mayoría de los casos, mis poderes eran lo suficientemente amplios como para que no hubiera necesidad real de hacer tal cosa. Podría cegarlos con ilusiones, atarlos con mi poder, noquearlos y muchas otras cosas con facilidad. Dado eso, ¿qué sentido tenía hacer tal cosa? Incluso si las personas en cuestión fueran criminales, vi poco sentido en matarlos cuando desactivarlos de manera segura tomaría solo unos momentos más. Un segundo o dos de inconveniencia no eran motivo para acabar con una vida. Por la misma razón, traté de evitar daños a la propiedad sin sentido, cuando fue posible, lo que no significaba que no mataría gente. Consciente como estaba de la moralidad de todo esto, yo era el jugador y con mi mente, podía considerar tal cosa con calma. Si una situación empeora tanto que no puedo manejarla de manera trivial, si hay vidas inocentes en peligro, entonces priorizo.
Si un asesino le disparó a una niña inocente, entonces, naturalmente, salvar la vida de la niña era más importante y preservar la vida del artillero ocupaba un lugar más bajo en la lista. De acuerdo, ese no fue el mejor ejemplo porque probablemente podría detener la bala y desactivar al criminal sin matarlo, pero el punto era que pondría a la chica antes que él. De la misma manera, pondría la vida de miles de personas inocentes antes que una asesina, por más trágica que sea su historia de fondo. Incluso si podría ser la primera vez que mato a alguien de una manera que no habría sido una muerte por piedad. Suspiré en silencio para mí sin molestarme en abrir los ojos. Quitar la infección del jinete por completo estaba más allá de la capacidad de mis habilidades curativas, incluso ahora. Si el objetivo era Conquest, podría evitarlo confinándolo en un área del cuerpo y luego extirpándolo, pero con algo como Famine, no había garantías de que fuera posible. Incluso en el caso de Conquest, existía la posibilidad de que funcionara, si se retiraba al cerebro o a otra ubicación vital, y la marca de Famine en Cinder no era completamente física, incluso dejando de lado el potencial de la resistencia del objetivo para interrumpir las cosas. En general, curé a personas que estaban dispuestas o que no tenían idea de lo que estaba haciendo, por lo que no era un problema, pero si alguien intentaba resistir un intento de curarlo, podía complicarse. Todo estaba basado en el aura del objetivo, después de todo, así que la persona que estaba siendo sanada tenía algo de ventaja. Si Cinder fuera una colaboradora voluntaria, matarla podría ser la única opción, lo cual no era una cosa segura de ninguna manera. Todo lo que sabía era que ella había rezado sobre el cristal para pedir ayuda. El hambre podría haberse aprovechado de su angustia y desesperación y luego haberla aprisionado dentro de su propio cuerpo. Eso era lo que supuse que les pasaba a todas las víctimas del jinete. Excepto, la Cinder que conocía no parecía del tipo que obliga a una mujer a comerse a sus propios hijos y luego la quema viva. Eso parecía más como algo que esperaría de Conquest. Venganza o no, Cinder parecía del tipo que quemaba frío en lugar de calor. Podía verla cortando la garganta de alguien, envenenándolo, matando a una enorme cantidad de personas por el bien de sus propios objetivos, y más, pero habría sido profesional, por el bien de la eficiencia en lugar de la piedad. No parecía del tipo que haría algo así, o mejor dicho, que no lo haría de esa manera. Si hubiera sido una especie de mensaje, una forma de intimidar a sus enemigos, podría verla haciéndolo, pero alertando a la familia Alexandria que de otro modo no habría sabido que ella existió. Eso parecía menos probable. Cinder fue despiadada, pero no impaciente. De acuerdo, la gente cambiaba con el tiempo y su cuerpo había sido más joven entonces, pero los jinetes eran lo suficientemente mayores como para imaginar que cualquier peculiaridad de personalidad que alguna vez habían tenido se había resuelto hace milenios o estaban aquí para quedarse para siempre, lo que implicaba que algo más había cambiado. Había sido Famine quien había hecho esas cosas, inspirándose en el mismo sadismo que su hermano. Pero si era así, eso significaba que la mujer tranquila y serena que conocía era la misma Cinder, siguiendo los planes del jinete por su propia voluntad. Era al revés. Entonces, por lo que sabía, los Readers eran muy diferentes tanto en diseño como en función. Entonces, sería una tontería suponer que Hambruna se comportaría de la misma manera que Conquista cuando Guerra ya había elegido una táctica muy diferente. Podría ser el frío, convirtiendo ese acto de odio en algo humano, donde la chica interior se había vengado una vez que se le había otorgado el poder para hacerlo. Normalmente, habría imaginado que los jinetes tomarían el control de sus anfitriones lo más rápido posible, pero pensé que tal vez encontrarían algo divertido y seguirían el juego durante al menos un rato. Pero, ¿dónde estaba esa ira ahora, entonces? Si Famine hubiera tomado el control después de facilitar su venganza y la hubiera encerrado, no. Cualquiera sea el caso, su rostro actual no era un acto, al menos podía sentir eso. No sentía a nadie luchando por dentro como lo había hecho con mi padre y los demás, pero tampoco sentí ninguna rabia de parte de ella. Emociones que no esperaría de un Grimm de vez en cuando, pero Cinder siempre parecía ser fría. Incluso mirándola ahora. No pude averiguar dónde se detenía el humano y empezaba el Grimm, si es que existía tal cosa. Tal vez la naturaleza de Famine o incluso el simple tiempo habían borrado tales distinciones.
No estaba seguro de que hiciera alguna diferencia al final. Suspirando de nuevo, abrí lentamente los ojos, guiando con cuidado el flujo de mi poder mientras me levantaba de mi asiento. Jaune, dijo Adam, notando que me había levantado. Estaba parado lejos de mí, tratando de acostumbrarse a la sensación de su nueva espada. Dado que su entorno había sido mayormente destrozado, supuse que todo había ido bastante bien. ¿Terminaste de meditar? Me giré y le fruncí el ceño. No estaba pensando, respondí a la defensiva. Estaba meditando. En realidad, había estado cavilando, pero también había estado meditando, así que en realidad no era una mentira, y en realidad, yo era un ángel tigre mágico reencarnado. Podía hacer lo que quisiera. Respondió Adam luciendo poco convencido. Lo que tú digas. De todos modos, ¿me ayudas con esto? ¿Trabajando en lo de tu espada? Pregunté, a pesar de que ya lo sabía. Sí, respondió, frunciendo el ceño ligeramente mientras miraba el filo de su espada. Creo que tengo algo, pero al mismo tiempo, no lo sé. Mira. Adam respiró con cuidado y la espada comenzó a brillar. Era tenue al principio, un ligero tinte en el acero, pero creció con cada momento que pasaba hasta que la hoja en sí quedó oculta por la luz abrasadora. Observé el proceso cuidadosamente, abriendo Ajna mientras lo hacía para ver mejor el proceso. Por lo general, reúno poder mientras mi espada está envainada, recitó Adam. Entonces lo libero con un solo ataque. Respondí. Pero ahora estás tratando de mantenerlo contenido incluso después de atacar. No es un área de efecto tan grande, no tiene tanto alcance, pero eso es algo bueno a su manera, porque el poder está enfocado y dura más. Desde su tiempo de carga es la mayor debilidad de tu semblanza, poder prepararlo una vez y que dure el resto de la batalla sería bastante útil. Más aún si puedes prepararlo mientras luchas. Correcto, estuvo de acuerdo Adam, encogiéndose de hombros. Pero es una perra de hacer. Sonreí levemente ante eso. Por supuesto que lo es, respondí. En lugar de liberar rápidamente la energía que reuniste, estás tratando de mantener todo en su lugar. Es natural que sea difícil de hacer. Adam gruñó y luego movió su muñeca, rápidamente desató un borde de poder brutal que destrozó varias casas. Solo puedo sostenerlo por un segundo o dos a plena carga, dijo, girando la muñeca. Más si uso menos energía, pero tal como está, no se parece en nada a lo que usé contra esa cosa. Ni siquiera estoy seguro de si vale la pena usarlo como está ahora, dado lo difícil que es hacerlo en primer lugar. Yo podría haber sido capaz de golpear esa cosa mientras está abajo, pero si trato de usar esto en una pelea real. Tarareé un poco ante eso, inclinando mi cabeza hacia un lado. Definitivamente vale la pena usarlo, no estuve de acuerdo con sus palabras. Será más fácil con un poco más de práctica, pero incluso como está ahora, parece bastante útil. Ya puedo decir cuánto mejoraría tu producción de daño, solo necesitas lograr un equilibrio entre potencia y facilidad de uso. Lo he estado intentando, respondió, sonando un poco frustrado. Pero es más difícil de lo que parece. Para ti, tal vez, respondí, dándole una mirada de suficiencia. Cárgalo de nuevo. Observé atentamente mientras obedecía y fue fácil ver el problema de Adam. Es decir, Adam no podía ver su problema, literalmente. Una de las mayores ventajas de mi clarividencia, ahora perfeccionada en mi nuevo Ajna, fue la simple capacidad de ver el aura. Si bien cualquier cazador podía sentir el uso de aura, era solo eso. Una sensación, más parecida a un vago sentido del tacto que a cualquier otra cosa. Pero podía ver aura, además de sentirla, y eso hizo que manipularla fuera mucho más fácil. En este momento, Adam estaba tratando de juzgarlo por el brillo de su espada, pero tratar de medir el brillo preciso de algo que se estaba volviendo cada vez más brillante por momentos era bastante difícil de hacer a simple vista. En mi caso, sin embargo, podía saber con precisión cuánto poder había reunido mirando directamente al aura que había entrado en la hoja. Detente, dije cuando fue un cuarto de lo que había sido antes. Obedeció rápidamente y dejó de acumular poder. ¿Sientes eso? No estoy seguro de lo que quieres decir, respondió después de un momento. Sentir que... El aura que has reunido, aclaré con un giro de mis ojos. Ay, dijo. Sí.
¿Cuánto crees que es en comparación con lo que tenías antes? Se quedó en silencio por un momento, considerando la hoja en sus manos, como si fuera un ciego probando diferentes pesos. ¿Un décimo? Supuso antes de sacudir la cabeza. No, espera. ¿Un quinto? Cerca, dije. Pero en realidad, es casi exactamente el cuarto. Reflexionó Adam. Se siente más ligero que eso. No me sorprende, dije. Porque se vuelve cada vez más difícil sostener a medida que continúas reuniéndola. Lo que debemos hacer es encontrar un equilibrio entre la efectividad de la hoja y lo difícil que es usarla. Luego, tendremos que asegurarnos de puedes reconocer esa cantidad por tu cuenta. Suéltala e inténtalo de nuevo. Parar cuando llegue a la misma cantidad. Adán adivinó. O cuando creo que lo hago. Haremos eso más tarde, le dije. Por ahora, solo detente cuando te lo diga. Volvió a gruñir pero no discutió y durante varios minutos hice que reuniera energía, se detuviera y volviera a reunirla. Ahora agárralo así, lo detuve después del 10º intento. Mira cuánto tiempo puedes mantenerlo estable. Lo tengo, dijo con un resoplido. Practica estimarlo y luego practica sostenerlo, una y otra vez. Esto no debería ser nuevo para ti, respondí. Raven me hizo hacer algo como esto hace mucho tiempo, admitió con un suspiro. Bien por ella, dije. Prepárate para recordar mucho los viejos tiempos a partir de ahora. De vuelta a lo básico otra vez, murmuró Adam, sonriendo con amargura. Lo sé. Como dije, he hecho esto antes. Bueno, no exactamente lo mismo, pero lo suficientemente cerca. ¿Me estarás viendo, entonces? Parece una pérdida de mi valioso tiempo, pero podrías hacer algo estúpido de lo contrario, así que supongo que sí, respondí encogiéndome de hombros. HMPH, resopló Adam de nuevo. Lo que sea. ¿Vas a estar entrenando por tu cuenta o simplemente vas a seguir tirado? Ya te dije, estoy meditando, respondí, buscando otro lugar cómodo para sentarme. ¿Mientras me miras? Preguntó, levantando una ceja. ¿Cómo es ese trabajo? Consideré hacer un comentario sobre cómo sobreestimó la cantidad de esfuerzo que necesitaría para vigilarlo, pero me encogí de hombros y respondí con sinceridad. Ya no es un problema, respondí. Al elevar Soul of the World al nivel 99, has obtenido la habilidad Aliento del Mundo. Aliento del Mundo, activo y pasivo, LV1 Exp. 94-31%. Al meditar profundamente sobre la naturaleza del mundo, el usuario ha llegado a comprender su lugar dentro de él como parte de él. Con esta habilidad, aprovechar las corrientes de energía que fluyen alrededor del usuario es tan simple como respirar y el proceso de meditación en sí se ha simplificado. Con esta habilidad, ya no es necesario permanecer pasivo o inmóvil mientras se medita, ya que el usuario puede permanecer concentrado a través de las distracciones comunes del mundo. Aumenta la recuperación de HP por minuto en un 100% mientras meditas. Aumenta la recuperación de MP por minuto en un 100% mientras meditas. Aumenta la recuperación de energía por minuto en un 100% mientras meditas. La salud, HP, se puede mejorar a través de la meditación. Aura, MP, se puede mejorar a través de la meditación. La resistencia se puede mejorar a través de la meditación. El usuario puede meditar mientras está físicamente activo, siempre que todas las acciones realizadas sean simples. Esta habilidad se desactiva inmediatamente si el usuario se distrae o realiza acciones complejas. Con la apertura de mis chakras, mi habilidad con la meditación había mejorado a pasos agigantados. Soul of the World, que había estado mejorando con relativa lentitud a pesar de mi uso acelerado diario de él, se disparó a través de sus últimos 7 niveles y se clasificó para crear algo más grande, y lo hizo aún más por el hecho de que cada una de mis habilidades de chakra lo mejoró. A su manera. Incluso mientras estaba sentado aquí, podía sentir la energía corriendo dentro de mí como un río, elevándose a través de mi cuerpo como una cascada corriendo en reversa. Corrió a través de mi cuerpo a lo largo de caminos extraños que conducían en el medio por chakras y causaron que ese poder circulara y ciclara, filtrándolo a medida que avanzaba y luego esparciéndolo por toda mi forma. Tal vez fue el resultado de ese extraño estado mental que obtuve cuando se abrió mi chakra, pero podía sentir ese poder instalándose y cambiándome.
A pesar de lo que decían mis habilidades, definitivamente no eran solo mi HP, MP y estamina los que estaban creciendo. Y gracias al aliento del mundo, pude hacer esto constantemente. De acuerdo, se desactivaba si hacía algo que requería mucho esfuerzo o concentración, ya fuera correr rápido, pelear o cualquier otra cosa, pero podía caminar bien, así como vigilar mi entorno. Especialmente durante el día, esto era mucho más conveniente que estar inmóvil mientras recuperaba mi poder y la habilidad era solo de nivel 1. Mejoraría rápidamente si el crecimiento repentino de Soul of the Worlds fuera una indicación, pero por ahora, estaba contento sabiendo que nunca necesitaba detener mi entrenamiento. Cinder se fue a Atlas esta noche y tenía varias cosas que decirle antes de que se fuera. Me vendría bien toda la ayuda que pudiera conseguir. Capítulo 194. Adiós. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre @Ruby de Gamer de Games Weplay Disc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa, leer. Despedida. Emerald y Mercury se sorprendieron al encontrarme esperando cuando llegaron a la aeronave que los llevaría a Atlas, e inmediatamente dejaron sus maletas y se prepararon para una pelea. Suficiente, dijo Cinder, por su parte simplemente luciendo molesta, mientras yo miraba a sus secuaces con diversión. Este es Jian Min de Witefan. Asumo que no necesitas ninguna presentación. Emerald y Mercury, respondí, dándoles una breve mirada a cada uno antes de centrarme de nuevo en Cinder. Sí, estoy muy al tanto de sus subordinados. ¿Por qué no van los dos a preparar el barco? Los secuaces de Cinder intercambiaron una mirada entre ellos y luego miraron a Cinder, quien me miraba sin expresión. Para su crédito, los dos no retrocedieron a pesar de que sin duda, sabían que estaban superados y no se movieron hasta que Cinder les dio un ligero asentimiento. Permanecí tranquilo mientras pasaban junto a mí hacia el barco, vigilándome de cerca todo el tiempo, y Cinder no habló hasta que se fueron. Supongo que hay algo que quieres, dijo Cinder al fin. No parecía enfadada ni inquieta, sino que simplemente me miraba con la calma habitual. No mucho, respondí. Simplemente quería continuar nuestra discusión y pensé que apreciaría la falta de testigos. ¿Oh? Preguntó Cinder, inclinando ligeramente la cabeza. No se molestó en mirar a su alrededor, pero estaba bastante seguro de que no creía que había venido solo. Para ser justos, no lo había hecho. Raven nos observaba a través de un portal con Adam y Golo esperando al otro lado. Aún así, le sonreí con calma y asentí. Tenía varias preguntas que deseaba hacerle que eran, digamos, de naturaleza personal, confirmé. Dada su naturaleza, creí que se justificaba algo de privacidad. Cinder respiró hondo y exhaló lentamente. Muy bien entonces, respondió ella. Pregunta. Sin embargo, no prometo responder. Por supuesto, lo entiendo, le aseguré con otra sonrisa. Y agradezco la cortesía. Ahora, ¿por dónde empezar? Canturré para mis adentros en voz baja, haciendo como si lo considerara, sacando cosas. Ahora sabía al menos algo sobre el pasado de Cinder, pero tenía que tener cuidado con lo que decía, tanto para evitar hacer suposiciones como para no revelar cuánto sabía o no. Aunque teníamos algo en común debido a nuestras experiencias pasadas, el hecho era que yo había estado protegido de las cosas que ella había soportado cuando era niña y era lo suficientemente poderoso como para ignorarlas en su mayoría ahora. No sabía cómo podría reaccionar al tema si lo traje a colación. Al mismo tiempo, sin embargo, esta era una oportunidad para mí de verla mientras la tomaban con la guardia baja, para pincharla y ver cómo reaccionaba como persona y, potencialmente, como jinete. Había pasado los últimos días considerando el asunto detenidamente y planeando mi ataque. Como tal, comencé por abordar el asunto a mi manera sutil. Justo cuando Cinder empezaba a verse, bueno, más molesta, incliné la cabeza y sentí que mi sonrisa se ensanchaba. ¿Por qué? Me pregunté en voz alta. ¿Qué prefieres ir por Fal en lugar de Rodopis? Cinder no se había movido mucho antes, pero se quedó inmóvil ante la pregunta, mirándome con una cara como una máscara.
Por dentro, sin embargo, pude sentir el pico de una emoción repentina. Sorpresa, preocupación, ira antigua e incluso, una pizca de miedo. Dejé que mi sonrisa se ensanchara, manteniendo mi mirada divertida incluso cuando ella no respondió. Eso estaba confirmado, al menos. La única hija de Mairo Rodopis, continué presionando antes de reírme por lo bajo. Única hija biológica, debería decir. Lástima lo que les pasó a tus hermanastras y madrastra, ¿no es así? Una mujer obligada a comerse a sus propios hijos y luego quemada viva, un asunto desagradable. Y luego pareciste desvanecerte cuando las familias comenzaron mirando. Uno se pregunta dónde podrías haber ido. Tenía algunas ideas en ese frente. Una vez que tuve todas las fechas, fue fácil comenzar a hacer conexiones. Comenzando con la muerte de su madrastra y su posterior partida de al menos Mistral, había tantos lugares a los que podría haber ido, y había un lugar al que ya sabía que estaba conectada. Por su parte, Cinder abrió la boca como si fuera a decir algo antes de cerrarla rápidamente, mirándome con ojos fríos. Ahora que lo pienso, reflexioné cuando ella no respondió. No mencionó que estaba familiarizada con Mountain Glen. Espero que no se haya visto envuelta en nada peligroso, señora Rodopis. Escuché que incluso una vez que la gente se escondió bajo tierra, resultó en vano. Una explosión abrió el pasaje, se llenó de grims subterráneos y todos los que estaban dentro murieron. Trágico, respondió Cinder, por lo demás inmóvil. Pero su máscara de calma hizo poco para ocultar su creciente emoción. Verdaderamente. ¿Qué hay de eso, sin embargo? Me reí de nuevo. Simplemente estaba reflexionando sobre lo interesante que era tu pasado, respondí. Estoy seguro de que no sería el único en pensar así. Me miró en silencio durante un largo momento, pero incluso ahora se negó a reaccionar físicamente. Estaba enojada de una manera distante, tranquilamente preocupada, pero aún así permanecía controlada. ¿Qué quieres? Ella preguntó por fin. Supongo que no viniste aquí solo para reflexionar sobre el pasado. Ante eso, casi fruncí el ceño. Supongo que no me sorprendió mucho que permaneciera tranquila y serena incluso cuando estaba sacando a la luz su historia, pero era molesto. Quería que reaccionara, que revelara algo, pero ella se negó rotundamente a cumplir. Ahora estaba preocupada por el impacto en sus planes, sin duda consciente de los problemas que podría causarle al compartir lo que sabía con las personas adecuadas, pero no retrocedió. Estaba llegando a esto desde el ángulo equivocado y lo sabía. Era simplemente que la mejor manera que conocía para obtener una reacción también era la más peligrosa. Intenté observar a Cinder y esperar que ella dejara escapar algo y no me había llevado a ninguna parte. Intenté presionarla e indagar en su pasado, pero se mantuvo firme como una roca. Solo había una forma en que probablemente aprendería lo que realmente quería saber, y era preguntando y sobreviviendo a lo que sucediera. Pero me atreví a correr ese riesgo, sabiendo lo que podría significar. O, peor aún, sin saber lo que podría significar. Por un momento, observé a Cinder en silencio y consideré la situación. Tal como sucedieron estas cosas, yo estaba en una posición bastante buena. Tenía a mis aliados conmigo, tenía un suministro de polvo recién reabastecido y estábamos en las afueras de la ciudad. Las cosas no eran ideales, por desgracia, parecía que nosotros, los enemigos, nunca íbamos a suicidarnos por mí, pero eran tan buenas como razonablemente podía esperar. Lo único que me detuvo fue el recordatorio que Ananta me había dado sobre lo lejos que estaba de mi liga. Pero en esa misma medida, necesitaba trabajar más duro. Necesitaba resolver las cosas y contraatacar de alguna manera. Estaba en un límite de tiempo que ni siquiera podía ver, esperando hasta que Malkuth se impacientaba o se enfadaba o simplemente quería joderme. Por mucho que quisiera, no podía simplemente esconderme y entrenar durante 100 años y esperar que todo saliera bien. Estaba de pie ante lo que posiblemente era mi mejor fuente de información, y posiblemente mi enemigo más activo. Conquest estaba esperando en sus caparazones, War estaba latente dentro de Ruby y Malkuth estaba atrapado en lo que fuera. Si Ospin era un jinete, entonces probablemente estaba tramando algo, pero aún era un desconocido, mientras que Cinder no lo era. Ella estaba haciendo algo, probablemente algo grande, y todo lo que sabía hasta ahora era lo que me había dicho.
Si nada más, necesitaba confirmar algo. Entonces, me arriesgué. Dado lo calmada que había estado hasta ahora, no creía probable que llegara a una pelea, pero si lo hacía, mis probabilidades eran tan buenas como podía. El Ananta había demostrado ser una enorme amenaza, pero no podía permitirme ser petrificado por el miedo más de lo que podía permitirme actuar imprudentemente. Con el poder que había ganado después de la pelea, estaba en mejores condiciones que nunca y tenía a mis amigos conmigo, ya fueran vivos o elementales. Si tuviera que hacerlo, podría hacer los mismos trucos que hice contra los Ananta, pero mejor. No podría decir con certeza si sería suficiente, pero tampoco podría correr en la oscuridad para siempre. Tan fuerte como era ahora, la única fuente rápida de niveles que tenía eran cosas como las hidras, y eran un gran riesgo por derecho propio, y aunque podía esperar a que mejoraran varias habilidades más, no había forma de saber si obtendría lo que quería. Con las 2 cartas de triunfo que había recibido ese día, ya había obtenido todo lo que podía haber esperado y pasarían al menos unas semanas más antes de que obtuviera cualquier otra cosa que buscaba. Para entonces, estaría de vuelta en Haven y enfrentarse a ella supondría diferentes riesgos. Esta podría ser mi mejor oportunidad de meses. Respiré lentamente, sonreí y tomé mi decisión. Muy bien, admití con un suspiro exagerado. Iré al grano entonces. Por interesante que sea, estoy dispuesto a olvidar tu oscuro pasado con la condición de que respondas una pregunta que tengo con sinceridad. Entonces pregunta, dijo ella. Cuando murió Mairo Rodopis, estaba trabajando en algo, le dije, inclinándome un poco hacia adelante. O tal vez debería decir que algo ha llegado a sus manos. Un cristal negro. Ante eso, Cinder se puso visiblemente rígida. Después de un momento, su expresión se transformó en una mueca y se relajó, pero sabía tan bien como yo que se había delatado. Hubo una pregunta en esa oración que me perdí, tal vez. Cinder dijo, la voz ahora teñida de desdén, dirigida tanto a mí como a ella misma. ¿Dónde está? Yo pregunté. Se fue, dijo de inmediato, mirándome directamente a los ojos. Ella estaba mintiendo. Incluso podría haber pensado que yo sabía eso. ¿Es así? Reflexioné antes de inclinar la cabeza. Ah, pero entonces, ¿qué son esas marcas en tu piel entonces? Cinder bajó la vista hacia sus brazos intactos. Para el ojo humano, no había nada allí y, sin embargo, ella no negó mis palabras. Vi sus ojos trazar los mismos patrones que pude ver escritos en su piel antes de seguir su camino de regreso a mí, y luego suspiró. Tú, murmuró, apartando su rostro de mí. Ciertamente, sabes mucho. Pero no hay un dicho que dice que la ignorancia es felicidad. Y así, Cinder comenzó a cambiar. Las marcas se hicieron visibles como si el humo subiera a la superficie de su piel, y comenzaron a extenderse hacia afuera en patrones ondulados, rodeando su cuerpo. Al mismo tiempo, cristales comenzaron a brotar de su carne, literalmente creciendo ante mis propios ojos y brillando junto con sus ojos mientras lo hacían. Venían en una deslumbrante variedad de colores, algunos de ellos tan pequeños como una uña y otros que se elevaban en enormes picos desde sus brazos y hombros. Eran cristales de polvo, cada uno de ellos. Mierda. Traté de señalar a mis aliados, pateándome un poco por empujar incluso cuando me resigné a la situación relativamente ventajosa, antes de darme cuenta abruptamente de que no podía moverme. No, más bien, nada podía moverse. En la distancia, pude ver insectos congelados entrebatir sus alas, y el mismo aire a mi alrededor parecía haber detenido sus movimientos. Mercurio estaba de pie como una estatua al lado e inmóvil de Esmeralda. Incluso antes de que apareciera una ventana para notificarme lo sucedido, lo entendí, mis ojos rastrearon un par de cristales luminosos. Usted ha sido detenido. El tiempo había sido congelado por los cristales de polvo que ahora crecían de los brazos de Cinder, varios de ellos brillaban con una luz interior mientras producían su efecto en el mundo. Todo se había detenido en su lugar como resultado de su poder, ni siquiera yo podía moverme más. Y, sin embargo, permanecí consciente. Supuse que tenía que agradecérselo a mi semblanza, como casi todo lo demás. Parecía que, si bien mis percepciones podían acelerarse y ralentizarse, incluso detener el tiempo no podía apagarlas, bueno, al menos no así.
Si bien detener el tiempo no parecía funcionar, los efectos de mi dimensional me habían causado estragos. Supongo que esa fue la diferencia entre detener el tiempo y saltárselo. Incluso si era inmune a cualquier efecto que tratara de afectar mi mente, supongo que, para empezar, no podía ver lo que no estaba allí. Era una distinción a tener en cuenta, dado que el número de manipuladores del tiempo hostiles a los que tendría que enfrentarme parecía ir en aumento. En la mayoría de las circunstancias, me habría alegrado saber que Hammersmith era efectivo incluso contra algo como esto, por esa misma razón, pero a pesar de que Hammersmith me mantuvo calmado, no había forma de evitarlo. La había jodido. Mierda. Honestamente podría decir que no esperaba esto. Quería presionarla y obtener una reacción, pero parecía que había obtenido mucho más de lo que esperaba. A pesar de todos mis preparativos, honestamente no pensé que se arriesgaría a atacarme directamente de esta manera. Sí, lo había considerado, pero ella debe haber sabido que incluso si me mataba, sus problemas no se evaporarían simplemente. Me había creído cuando le dije que estaba solo después de todo. No, incluso si lo hubiera hecho, debe haber sido consciente de que simplemente podría haber dejado notas atrás. Dejando a un lado el asunto del cristal, tenía suficiente información para arruinar sus planes tal como los conocía. Un mensaje enviado sería suficiente para asegurarse de que todo su plan con Aven y Beacon se derrumbara. Otro haría que la familia Alexandria destrozara lo que quedara. Sabía sobre Torchwick, sus aliados, y mucho más. Si bien no lo sabía todo, tenía suficiente evidencia para hacer que las cosas fueran realmente inconvenientes para ella. O eso había pensado, al menos, y sin embargo, aquí estábamos. ¿Había sobreestimado cuánto valoraba ella sus planes? ¿O simplemente creía que no importaría? Supongo que ambas cosas eran posibles, pero, no, supongo que si ella casualmente pudiera meter la mano en su bolsa de trucos y sacar un time stop, entonces la arrogancia no estaba fuera de lugar. Si bien podría tener algunas dificultades para inmovilizar a Raven, la mayoría de las personas que se interponían en su camino probablemente podrían ser apartadas si estuviera dispuesta a mostrar su mano un poco. Además de los cristales de tiempo, docenas de otros picos crecían de su piel, protegiendo sus brazos y piernas con escamas de polvo. Si su número fuera proporcional al número de trucos que tenía bajo la manga. Bueno, supongo que esto más o menos respondió si Cinder era o no un jinete. Excepto, bueno, parecía que la había subestimado de varias maneras. Si bien me había preparado para una pelea por si acaso, parece que la situación no era tan favorable como creía al principio. Mientras todavía estábamos en las afueras de la ciudad y lejos de cualquier persona inocente, realmente esperaba tener a mis aliados detrás de mí si se trataba de esto, pero dada la falta de emoción que sentía por su dirección, parecería que yo era el único que aún estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Además, yo estaba quieto como una estatua, incapaz incluso de mover los ojos. Si no fuera por mi visión alterada del mundo, ni siquiera sería capaz de mirarla, como estaba ahora, aunque, francamente, la vista no era particularmente tranquilizadora. Cinder no se había movido de su lugar todavía, su cuerpo temblaba levemente mientras más y más cristales salían de su piel. Las marcas negras en su piel me recordaban cada vez más a las enredaderas, ya que el polvo crecía de ellas como los frutos de una planta extraña, pero con cada nuevo cristal que aparecía, más poder parecía atravesar su sistema. Podía ver dentro de ella, donde el material oscuro había comenzado a revestir sus nervios y venas, iluminándose al ritmo de los latidos de su corazón a medida que crecían para parecerse más a cables que a algo orgánico. Cristales negros se extendieron por la superficie de su corazón como hielo en un lago, creciendo en ángulos extraños hasta que comenzó a verse como una estrella deforme, brillando desde adentro. Tanto por dentro como por fuera, su transformación progresó, torciendo su cuerpo con cada segundo que pasaba. Supuse que esa era, al menos en parte, la razón de la detención del tiempo, evitando que la gente interrumpa su secuencia de transformación, así como golpeándolos después. Dado lo mal que iba esto, esperar a que ella terminara de transformarse parecía que sería imprudente. Por otro lado, no estaría haciendo nada por ella a menos que primero me ocupara de este time stop. Desafortunadamente, mis opciones en ese frente eran limitadas.
En realidad, solo había 3, y ninguna de ellas era muy buena. Supongo que era un poco extraño sopesar la rentabilidad mientras estaba congelado y parado junto a una máquina de muerte en transformación, pero dado que parecía que tendría que luchar por mi vida momentáneamente, necesitaba tener cuidado ahora más que nunca. No me serviría de nada escapar del time stop solo para morir porque entonces me agoté. Las paradas de tiempo eran un negocio complicado en general, como había aprendido recientemente. Si bien es un efecto extremadamente poderoso en varios sentidos, tiene inconvenientes, especialmente para mí. En primer lugar, mi habilidad natural para recuperar enormes cantidades de MP cada segundo era tristemente inaplicable cuando los segundos dejaban de pasar. De manera similar, mi aceleración, una habilidad en la que había llegado a confiar, no funcionó durante el tiempo detenido. Tal vez era demasiado pedir poder apilar absolutamente todo, pero aún así me entristecía un poco poder detener el tiempo y acelerarlo simultáneamente. Sí, sabía que era una contradicción en sí misma, pero aún así quería hacerlo. Todo lo cual significaba que incluso después de que estallara, estaría en cierta desventaja. Tendría que depender por completo de mis reservas de cristales de polvo, lo que normalmente no sería un problema en sí mismo, pero, bueno, tal vez estaba siendo paranoico, pero parecía que el maestro del polvo estaba haciendo crecer el polvo. De su piel con la ayuda de una antigua superarma basada en polvo, podría tener una ligera ventaja para mí cuando se trataba de usar polvo. Llámalo corazonada. Y aunque de ninguna manera estaba indefenso o lento sin mi aceleración, ser capaz de moverme de 20 a 30 veces más rápido de lo normal fue bastante útil. Y, dejando de lado cualquier otra cosa que pudiera usar contra mí, iba a tener que luchar contra Cinder sin ninguno de los dos. No estaba muy interesado en esa idea. Prefería luchar contra mis enemigos con todas las ventajas posibles, pero los trucos que había puesto sobre la mesa ya estaban siendo eliminados. Tal como estaban las cosas, iba a tener que luchar aquí uno a uno, confiando únicamente en mi propio poder, lo que podría haber sido justo, sí, pero al diablo con esa mierda. Aumentó considerablemente mis probabilidades de perder. Pero no había otra opción ahora. Después de presionarla y obligarla a revelar su verdadera naturaleza, no había nada que pudiera hacer más que luchar. ¿O hubo? Se me ocurrió un pensamiento cuando las capas de cristal convirtieron los dedos de Cinders en garras de aspecto letal que estaban extrañamente articuladas. Los flexionó una vez, un roce de las hojas de sus dedos envió una repentina oleada de chispas, antes de acercarse a mí con cuidado. Mientras la observaba acercarse, notando distraídamente que sus tacones de cristal habían sido reemplazados por zapatos de cristal casi idénticos, consideré la posibilidad. Era una posibilidad remota, pero si hablar me había metido en esto, podría posiblemente sacarme de nuevo. Ciertamente, sería mucho mejor que ser forzado a una pelea desventajosa, pero, ¿podría realmente lograrlo? Supongo que no hay forma de saberlo excepto intentarlo. Si fallaba, no estaría peor de lo que estaba ahora, y si tenía éxito. Si hubiera podido, habría respirado hondo mientras veía a Cinder acercarse, pero no actué. Solo tendría una oportunidad en esto y solo se me ocurrió una cosa que realmente podría funcionar, pero tendría que hacerlo bien. Esperé hasta que estuvo justo frente a mí y la observé cuidadosamente. Cinder no dijo una palabra, ahora que aparentemente me había hecho bien, solo levantó sus garras cuando comenzaron a brillar. El espacio se onduló extrañamente a su alrededor, delineando las cuchillas que estaban allí, pero no tuve tiempo de pensar en eso cuando las balanceó hacia mi cara. Ahora, pensé, usando un nuevo truco. Gastando una enorme cantidad de MP, tan grande, de hecho, que solo era utilizable gracias a los efectos de mis reductores de costos, y todavía era casi abrumadoramente costoso, sentí que las cosas cambiaron cuando revelé una de mis cartas de triunfo. Era algo que había guardado en reserva para darme una gran ventaja en un momento crucial, pero pensar que necesitaría usarlo solo para tener una oportunidad. Al aumentar la aceleración al nivel 99, obtienes la habilidad Tachyon. Tachyon, activo, LV1 Next. 7, 94% MP. 100.000. La capacidad de alejarse temporalmente del flujo normal del tiempo.
Al distorsionar el tiempo y el espacio a su alrededor para existir únicamente dentro de un momento específico, el usuario aparentemente puede hacer que el tiempo se detenga. 100.000 MP adicionales gastados por momento. De repente, pude moverme dentro del mundo congelado e inmediatamente me quité una piel para escapar del ataque. Las garras de Cinder barrieron solo una imagen residual, distorsionando el espacio a su alrededor a medida que avanzaban. Analicé el ataque incluso mientras escapaba y supe que había tomado la decisión correcta. No habría sido mi carne la que habrían cortado esas cuchillas. Habrían tallado directamente a través del espacio que había ocupado. Pero no tuve tiempo de preocuparme por cosas así. La aceleración aún era demasiado costosa y breve para ser útil, por lo que necesitaba aprovechar este momento. Incluso cuando una mano barrió mi inventario para agarrar un puñado de cristales de polvo que inmediatamente devoré, hablé. Ahora, dije con una risa, asegurándome de sonar como si estuviera tomando a la ligera el ataque. Hice lo mejor que pude para mantener mi comportamiento confiado, pero dada la cantidad de energía que me había tomado detener el tiempo por un momento y la facilidad con la que Cinder pudo hacer lo mismo, fue un poco difícil. No hay necesidad de eso, hambruna. Después de que las palabras salieron de mi boca, me congelé de nuevo. Tachyon siguió su curso. Todo es maná para un efecto literalmente momentáneo. La parte triste era que todavía era más barato que usar mi dimensional para lograr el mismo efecto. Pero tenía sus usos, siempre y cuando se manejara con cuidado. Cinder se quedó tan quieta que, por un momento, casi pensé que había caído presa de su propio ataque, pero luego se dio la vuelta lentamente, mirándome fijamente mientras los cristales comenzaban a aparecer en sus ojos. ¿Y cómo es que conoces ese nombre?, ella preguntó con frialdad. ¿Quién eres en realidad? De repente, me di cuenta de que podía moverme. Entonces, no solo podía congelar el tiempo, sino incluso excluir a personas específicas del efecto a voluntad. Eso fue aterrador, tenía que admitirlo. Pero no podía dejar que algo como la sorpresa o el miedo me quitara esta oportunidad. E inmediatamente, comenzaron a aparecer manchas oscuras en mi piel en parches crecientes, expandiéndose rápidamente a través de mi carne. De un vistazo, podrían haber parecido similares a los diseños artísticos que aún eran visibles en la piel de Cinder, pero no había ningún patrón en su expansión, ninguna forma que revelar. Simplemente se extendieron y consumieron hasta que me cubrieron por completo. Este fue el producto de un entrenamiento casi interminable con aceleración, mi metamorfosis casi al máximo. No es algo cruel para preguntar, hermana. Respondí con una diversión que sonaba real. Cinder me miró durante un largo momento, observando cómo las capas de armadura de Grinbone comenzaban a aparecer sin el más mínimo cambio en su expresión, y luego chasqueó la lengua. Conquista, dijo ella. Capítulo 195. Hola. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre @Ruby de Gamer de Games Web Playdisc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa, leer. Hola. Me reí en voz baja y le sonreí, ignorando la forma en que mi exoesqueleto estaba creciendo en su lugar. A medida que mejoraba mi habilidad con la monstruosidad y la metamorfosis, también mejoraba mi capacidad para transformarme y la fuerza de mi estado transformado, aunque en verdad, era raro que me transformara por completo. Como ambas habilidades mejoraron principalmente a través del proceso de transformación, simplemente mantuve el virus en un estado constante de reducción y contracción usando mis habilidades curativas. Sin embargo, en el nivel en el que estaban las habilidades ahora, ni siquiera necesitaba eso para mantener la enfermedad Green bajo control. Ahora era tan parte de mí como mi propia carne y sangre. Esta fue la primera vez que cambié por completo en bastante tiempo. Actualmente, estaba adoptando mi forma habitual como Hyunbin. La armadura blanca se extendió sobre mí rápidamente, suave, elegante y construida para la velocidad. Una máscara suave se formó sobre mi rostro, sin aberturas ni rasgos, y un par de cuernos se formaron poco después.
En caso de que las cosas siguieran yendo cuesta abajo, también me crecieron mis alas oscuras, porque si no lo hacía ahora, sería demasiado tarde para arrepentirme más tarde. Bueno, incluso si dijera eso, ella también continuó transformándose y, francamente, no me gustó lo que vi. Después de que los cristales crecieran en sus brazos y piernas, ocurrió algo particularmente digno de mención. Una serie de protuberancias casi parecidas a cuernos comenzaron a brotar de su frente, pómulos y sienes, cada una de las cuales era de un blanco puro y hermoso. Cinder se estaba haciendo crecer una corona de polvo blanco. Que me jodan, pero la había subestimado. Es bueno verte de nuevo, por supuesto, le dije antes de soltar un suspiro exagerado. Cada vez era más obvio que la fuerza de mi estado transformado no sería suficiente para lograr algo por sí solo, pero tenerlo en su lugar me hizo sentir un poco mejor y estaba tomando lo que podía conseguir. Pero pensar que mi querida hermana me atacaría después de que finalmente nos reuniéramos. Ella chasqueó la lengua de nuevo, dándome una mirada de reproche. Si no querías ser atacado, deberías haberte presentado antes, respondió ella, pero no hizo ningún movimiento para renovar su ataque. ¿Qué esperabas con un enfoque tan agresivo? Pero no eras tú el que se esforzaba tanto por esconderse. Yo pregunté. Has sido tan reservado que fue difícil conocerte hasta ahora y tenías los labios tan cerrados sobre todo que era difícil obtener respuestas. Más que eso, aunque pensé que eras tú, no te has comportado como un poco raro últimamente. Estaba un poco preocupado por ti, ¿sabes? Era un riesgo mencionarlo, pero casi todo lo que podía decir conllevaba algún riesgo ahora. Estaba tratando de fingir ser uno de mis mayores enemigos y estaba corriendo solo con lo que había reunido hasta ahora. No tenía idea de cómo Conquest, que ni siquiera era un ser singular para empezar, se comportaba con sus antiguos hermanos, y en este momento mi única ventaja real era que la naturaleza de Conquest era tan variable y dividida. Incluso entonces, sin embargo, confiaba en mis teorías pasadas de que los Rider normalmente no estaban en contacto directo con Malkuth. Y aunque una parte de mí esperaba que la conversación no se desviara hacia alguna pregunta que no pudiera responder, el hecho era que no podía esperar desviarme por completo de las cosas que no sabía sin dibujar. Sospecha hacia mí mismo, ya que, lo mejor, entonces, es mitigar el riesgo y ceñirme a los temas sobre los que pensé que podría fingir conocimiento de manera convincente y controlar el flujo de la conversación yo mismo. Ya sabía que mis enemigos no lo sabían todo y, aunque lamentablemente yo tampoco, tenía algunas ventajas. Además, tampoco podía dejar pasar esta oportunidad de pescar información. ¿No debería ser yo quien diga eso?, preguntó, un breve destello de emoción la atravesó. Lo noté con curiosidad, pero no estaba seguro de lo que significaba, todavía. No es propio de ti adoptar un enfoque sutil, Conquest. Suspiré de nuevo y asentí. No lo es, estuve de acuerdo. Pero no se puede evitar por ahora. La guerra ha sido eliminada temporalmente, así que una parte de mí lo está reemplazando. ¿Guerra?, preguntó Famine, sonando sorprendida. ¿Ha sido derrotado? Parece que cometió un error con el caballo que eligió montar, dije antes de entrecerrar los ojos hacia ella con cuidado. Estaba un poco preocupada de que tú hubieras hecho lo mismo, Famine. Cuando escuché sobre tu pasado y te conocí cara a cara, ¿no estás actuando un poco extraño? Ese cuerpo tuyo, dime, ¿es la mujer dentro de él realmente bajo control? Famine frunció el ceño por un largo momento antes de responder. No es nada de lo que debas preocuparte, respondió ella. Hubo circunstancias especiales que presentaron una oportunidad interesante. Incluso si dices eso, no puedo evitar preocuparme, ¿sabes?, le dije. El maestro me confió esto, después de todo. ¿El maestro?, dijo, parpadeando una vez. Sus párpados emitieron un extraño sonido de raspado cuando se cerraron sobre las membranas cristalizadas. ¿Él habló contigo personalmente? No directamente, no, le dije. Pero esta iteración de mí se despertó específicamente para tratar este asunto. Chrome incluso me arrastró por un tiempo. ¿Por qué?, comenzó antes de hacer una pausa, con las cejas fruncidas en preocupación. ¿Es tiempo? Lo es, dije antes de mirarla cuidadosamente.
Pero ¿sabes lo que eso significa o son simplemente palabras vacías? No es que tuviera espacio para hablar en ese frente. Por supuesto que sí, respondió ella con un ligero ceño fruncido. ¿Ha renacido? No. Keter. La miré por un momento más antes de asentir. Mis disculpas, respondí. Sí. Como puedes imaginar, Lord Malkuth ha estado observando las cosas con gran interés. Enfaticé el nombre para eliminar la sospecha en sus propios ojos y la vi fruncir los labios y asentir hacia mí a cambio. Naturalmente, dijo ella. ¿Y la muerte? Si tú y Guerra se mudaron, ¿dónde está él entonces? No lo sé, admití sinceramente. Recuerdo que Keter atacó cuando estaba lejos del lado del maestro y parece que logró limpiar el alma de Keter, pero no sé dónde está ahora. Presumiblemente ocupado con algo importante. Así que por eso te asignaron, reflexionó antes de asentir. Parece que has estado trabajando duro, Conquista. No es nada, descarté antes de hacer un gesto grandioso hacia mí. ¿Qué piensas? Incluso si no es como suelo jugar, esta vez estoy un poco orgulloso de mi trabajo. El tigre blanco del colmillo blanco, reflexionó. Supongo que es un poco obvio en retrospectiva. ¿Qué puedo decir? Respondí. Es mi color. ¿Has tomado toda la organización, entonces? Ella preguntó. Negué con la cabeza. Demasiado riesgo de exposición, respondí. Keter también puede ver nuestras infecciones, después de todo. En este momento, es mejor simplemente observarlo desde la distancia, sin que él se dé cuenta y esperar a que se vuelva más fuerte. Y además, la mayoría de ellos son inútiles, de todos modos. Solo hay un pocos que realmente me interesen. Cuervo Branwen, ¿eh? Ella reflexionó. Sí, supongo que puedo ver por qué ella sería de tu interés, pero, ¿por qué no la has tomado todavía, entonces? Lamentablemente, las cosas rara vez son tan simples, respondí con un suspiro. Ella también está ligada a Keter y tiene contacto regular con él. Aunque no creo que sospeche de mí todavía, ha estado en guardia y está protegida. Es mejor no arriesgarse con ella todavía, por desgracia. Entonces deberías simplemente matarla, afirmó. Si ya está aliada con el enemigo, no hay razón para contenerse. No subestimes el poder de Raven, respondí. O su utilidad, especialmente para mí. Ella no es algo que simplemente se deseche, hambruna. Cinder lo consideró por un momento más y luego exhaló lentamente mientras asentía. No suspiré de alivio, pero estuvo cerca. Estaba bastante seguro de que podría ser que volara, pero no estaba seguro. Sin embargo, mis palabras eran ciertas. Una de las razones por las que había tenido cuidado de mantener a Raven separada de cualquier persona que sospechara como Ryder era por el enorme riesgo que representaba como portadora. Incluso si hubiera estado tan cerca de ella durante la lucha contra Conquest como lo estaba ahora, probablemente no hubiera estado dispuesto a arriesgarme. Sin embargo, por esa misma razón, ella era un objetivo ideal para al menos Conquest, quien podría usar su poder para expandirse fácilmente a escala global. Cualquiera que supiera de sus habilidades podría ver la letalidad de esa combinación, lo cual debería ser suficiente para hacer que Cinder dude antes de dejar caer un time stop y matarla cuando no pudo resistirse. Ahora que tenía una mejor comprensión del poder de Cinder, no era suficiente simplemente garantizar mi propia protección, era igual de importante, si no más, asegurarme de que ella no atacaría a mis amigos o familiares tampoco. Si hubiera estado dispuesta a matar a Hyandin, entonces era poco probable que dudara demasiado antes de tratar con Adam o Raven de la misma manera. Incluso si tuviera que revelar algunas cosas para garantizar su seguridad, valió la pena. Ahora, para proteger a mi mejor amigo, normalmente, comenzaría con su hijo y la perseguiría de esa manera, pero, lancé otro suspiro, sacudiendo la cabeza. Lamentablemente, toda esta situación es un poco problemática. ¿Por qué? Preguntó antes de detenerse por un momento. ¿También está conectado con Keter, entonces? ¿O? Pregunté, insertando un poco de alegría en mi voz. ¿Podría ser que realmente no lo sabes? Debería burlarme de ti por no ser observadora, hermana. Ella me miró fijamente hasta que suspiré de nuevo.
Honestamente podría decir que esto no era algo que hubiera esperado revelarle a uno de los jinetes, pero dadas las circunstancias, supongo que fue la mejor opción que tuve. Era peligroso, por supuesto, pero valdría la pena si pudiera mantener esta farsa y, si no controlar, al menos guiar las acciones de Cinder. Si bien ella había atacado a Hyunbin con intenciones letales, era muy consciente del hecho de que Green me había estado perdonando la vida deliberadamente desde hace bastante tiempo. Si lo hice bien, debería poder manejarlo y asegurarme de que nada me pasara a mí ni a mis amigos en el proceso. Además, según la información, no había manera de estar segura de que no se enteraría, ya fuera por su cuenta o a través de un mensaje del otro Green. Lo mejor es tener eso en cuenta y evitar basar los planes en cosas en las que no podía confiar en primer lugar. Esta mentira mía podría desmoronarse en un instante, así que necesitaba una manera de asegurarme de que no se volviera contra mí de inmediato. No me serviría de nada si me matara antes de enterarse de algo que podría detener su mano ya ahora mismo. Eso parecía inquietantemente posible. Cada vez me gustaban menos mis posibilidades contra ella en una pelea. Bien, murmuré por lo bajo antes de mirarla de nuevo. ¿No te has dado cuenta? Él y Keter van a esa escuela tuya. Los ojos de Cinder se abrieron, un shock de sorpresa la recorrió, y me alegró ver que honestamente no sabía quién era yo realmente. Cualquier recordatorio de que mis enemigos no lo sabían todo era bueno en mis libros, especialmente cuando ayudaba a delinear sus debilidades y defectos. Cinder era obviamente terriblemente poderosa, ya sea que estuviera creando Dust o extrayéndolo de algún otro lugar, era obvio que su habilidad para combinar y utilizar el material eclipsaba las de cualquier persona de la que hubiera oído hablar. Al mezclar Dust de varias maneras, probablemente podría crear una multitud de efectos, lo que significa que, lamentablemente, su capacidad para detener el tiempo durante periodos prolongados no era todo el alcance de su poder. Desde prender fuego a los campos hasta retorcer brutalmente el espacio e incluso aprovechar el asombroso poder del polvo blanco, solo podía especular sobre lo que ella era realmente capaz de hacer y eso solo era horrible. Ahora era obvio que cualquier pensamiento que hubiera tenido de vencerla en una pelea como ahora era defectuoso. Pero a pesar de todo su poder, no era más omnisciente que lo que había sido Conquest. Claro, ella sabía mucho y era muy inteligente, pero no lo sabía todo y no era instantáneamente consciente de todo lo que sucedía a su alrededor. Conquest había tenido acceso a los recuerdos de mi padre para juntar las piezas, pero Cinder no parecía ser capaz de diferenciarme del resto de la humanidad de un vistazo, es decir, no podía ver mi alma o mi poder. Aunque todavía me enfrentaba a un oponente muy superior, ella podía ser engañada y mal informada. Por lo menos, tenía esa ventaja de mi lado. Aún así, ella era inteligente y estaba empezando a tener una idea de cuán cauteloso tendría que ser de ella en el futuro. Un momento después de que sus ojos se abrieran con sorpresa, se entrecerraron de nuevo y casi pude sentirla juntando las piezas. Por supuesto, no había sido particularmente sutil en mi identidad civil y las piezas no eran demasiado difíciles de unir, pero debía tener en cuenta que ella no estaba ciega. Jauneark murmuró en voz baja. Sí, supongo que puedo ver eso. Ciertamente, se destaca. Honestamente, pensé que ya lo sabías, hermana, respondí. Has pasado tanto tiempo con él últimamente, pensé que tenías algo en mente. Sin embargo, si no fue su verdadera naturaleza lo que te atrajo, entonces ¿por qué te interesaste tanto en un humano? Simplemente pensé que podría ser útil, respondió Cinder con desdén. No es diferente a ti y al cuervo. Para un humano de su edad, es excepcionalmente poderoso y siempre es útil tener aliados competentes. Reflexioné antes de encogerme de hombros. Está bien, hermana. Pero ten cuidado con él, debes ser muy consciente de su importancia. No hagas nada imprudente, ¿de acuerdo? ¿Con quién crees que estás hablando, hermano? Ella respondió con otro toque de desprecio. ¿Pensaste que cometería tal error? Me pregunté en voz alta, con el rostro enmascarado desafortunadamente incapaz de sonreír. Pero no fallaste por completo en darte cuenta de quién era él, a pesar de estar en contacto regular con él. Cinder me miró fijamente con sus brillantes ojos de cristal.
Era incómodo como el infierno, pero hice lo mejor que pude para reírme de todos modos. Sin ánimo de ofender, hermana, agregué a través de mi falsa alegría. Es simplemente que es astuto, tú y yo lo sabemos. Aunque probablemente no sea rival para ti, solo ha usado una fracción de su verdadero poder dentro de esa escuela tuya. Como alguien cuyo interés captó y como alguien que sabe la naturaleza de su poder, no hace falta decir que debes tener cuidado, ¿verdad? Ante eso ella frunció el ceño, no en negación sino en consideración. ¿Crees que él sabe quién soy? Ella preguntó. No es posible. Yo pregunté. Si bien dejas rastros más sutiles que yo, tus marcas aún te hacen sobresalir, hermana. Si no me equivoco, tus planes deberían hacerse realidad pronto, ¿verdad? Alguien como Keter no debería tener necesidad de hacerlo. Asistí a una escuela, así que no es probable que asista por alguna otra razón. Cinder no tenía nada que decir a eso, sino que dejó que su ceño se profundizara mientras reflexionaba sobre mis palabras. Por lo menos, sé con certeza que él puede detectar mi presencia, decidí admitir cuando ella no respondió. Para ser honesto, varias iteraciones de mí ya han caído. De repente, su ceño se volvió hacia mí. ¿Qué hiciste? Ella demandó, sonando molesta. Me encogí de hombros, quedándome tranquilo. No se pudo evitar, respondí. Se movía demasiado lento. La muerte hizo su trabajo demasiado bien y lo dejó casi sin rumbo. Necesitaba algo que lo hiciera acelerar el paso. Sin embargo, Kron fue quien tomó la decisión. No estoy seguro de si recibió órdenes o no, pero transportó uno de mis proyectiles y lo abrió a la fuerza hace algún tiempo. Lamentablemente, solo tengo conocimiento externo del asunto porque la situación estaba contenida, pero parece que tomé a su padre y a varios otros y lo obligué a matar. Ellos. Lástima que no lo recuerdo todo, debe haber sido divertido. Continuó reflexionando sobre eso por un momento antes de suspirar. Si es así, supongo que tiene sentido, admitió. Pero si la muerte lo limpió, no debería estar al tanto del resto de nosotros. No dijiste nada, ¿verdad? Yo no haría eso, me defendí. Incluso si yo no estuve allí, sé mejor que yo también cometí ese error, no hay razón para decir nada más que lo necesario. Pero aún así, con ese poder suyo, no puedo estar seguro de que no descubrió nada. Pude observarlo desde la distancia y ciertamente parecía haber recopilado bastante información sobre mi estado bacteriano. Aún así, no debería saber la verdad, no. Entonces no debería haber forma de que él nos conecte a los dos, dijo. A menos que haya aprendido algo de otra persona, ni siquiera debería saber sobre mí. Incluso si las marcas que dejo son distintivas para aquellos que pueden verlas, no deberían significar nada para alguien que nunca ha oído hablar de mí. Lo cual era cierto, para ser justos. Si no me hubiera encontrado con Ruby, si no hubiera logrado convocar a Keter, entonces, sin duda, todavía estaría a oscuras sobre muchas cosas. Tal vez, admití. ¿Tienes algo en mente, hermana? Dado que él ya sabe de ti, ¿no tendría más sentido si yo fuera el que tratara con él de ahora en adelante? Ella preguntó. Estoy, como dijiste, ya bastante cerca de él. Hice un espectáculo de consideración. Lo admito, quería pedirte ayuda por esa misma razón, pero al mismo tiempo, es demasiado pronto para hacer suposiciones. Dejando de lado lo que debería y no debería saber, esto es demasiado importante como para arriesgarse. El hecho es que debe haber elegido asistir a Aven por una razón, y si esa razón eres tú, él no se acercaría a ti tan descaradamente sin un plan para tratar contigo, ¿verdad? Porque eso sería una estupidez. Aunque, en mi defensa, tenía un plan. Acababa de estallar en llamas y saltar al abismo al entrar en contacto con el poder abrumador de Cinder. Cinder, por su parte, me dirigió una mirada un tanto dubitativa que me generó sentimientos encontrados. En un nivel, encontré atractivo su escepticismo. Recordé cada interacción que había tenido con Cinder en las últimas semanas y la impresión que le había dado debería ser de arrogancia engreída. Lo cual, después de esta cagada en particular, es posible que tenga que admitirlo un poco, pero el hecho es que esa no era la imagen completa y que había mucho más.
Que ella no pareciera saber eso significaba que me estaba subestimando un poco, lo que podría darme una oportunidad para explotar más adelante. Por otro lado, si bien ser subestimado era bueno, no quería que Cinder comenzara a pensar que podía aplastarme sin esfuerzo y caminar sobre mí. Principalmente porque ella podía hacerlo. Solo cree en mi palabra y tenga cuidado. Solicití. La guerra ya se eliminó y Keter no está trabajando solo, y sabemos en lo que podría convertirse. No quiero arriesgarme con algo tan importante y ya he establecido vigilancia sobre él y he estado organizando para tenerle hizo pruebas regularmente. Las cosas van bastante bien y prefiero no arriesgarme a que te expongas todavía, así que, aunque no me importa que hagas lo que puedas, ten cuidado. Por lo menos, no puedes hacerlo solo para facilitarme las cosas. La mirada de Cinder se volvió molesta, sus ojos se estrecharon. ¿Es algo que deberías decir después de hacerme hacer tanto trabajo extra? Ella preguntó. Si sabías que era yo, entonces ¿por qué no simplemente le seguiste el juego a mis planes en silencio? Ah, recordé después de un momento de confusión. Lo del Atlas. De repente, desafiar a Cinder con tanta audacia parecía un poco prematuro. En voz alta, sin embargo, me reí de nuevo. Lo siento, me disculpé, incluso mientras me reía. Pero, ¿qué tipo de imagen habría enviado si hubiera accedido? Estoy a cargo del colmillo blanco, después de todo. No puedo simplemente aceptar un trato que parece tan desventajoso sin parecer extraño, ¿o sí? Incluso si habíamos conocido la historia, hay un límite en lo que puedo hacer por un amigo, y con lo reservado que has sido, bueno, no se pudo evitar. No me importa ayudarte, pero necesitaría para ser un poco más justos si queremos seguir jugando a lo seguro, ¿verdad? No te enojes conmigo, hermana. Cinder resopló y miró hacia otro lado, todavía pareciendo molesta. Pero, al menos, noté que ella tampoco estaba particularmente molesta conmigo. Te lo compensaré, ¿qué tal eso? Yo continué. Todavía puedo ayudarte de maneras sutiles. Al menos debería ser capaz de hacerte las cosas más fáciles. Así que perdóname, ¿de acuerdo? Muy bien, aceptó Cinder con un suspiro cansado. Supongo que dadas las circunstancias, no había otra manera. Pero en el futuro, te agradecería que no me pusieras las cosas difíciles. Debería estar bien, dije encogiéndome de hombros. Una vez que esto esté hecho, debería ser más fácil para nosotros trabajar juntos y explicar las cosas, así que por favor aguanta las cosas por ahora. Ahora bien, ¿qué debemos hacer al respecto? A pesar de no tener ojos, hice lo mejor que pude para observar nuestros estados transformados y nuestro entorno helado. Cinder inclinó la cabeza hacia mí con curiosidad. A pesar de lo que dije antes sobre estar solo, la verdad es que Raven estaba preocupada por mí, le expliqué, manteniendo mi tono divertido. Bueno, dado lo que casi sucedió, supongo que no puedo culparla, ¿verdad? Sabías demasiado para dejarte con vida, respondió ella. Y no soy de los que dejan cabos sueltos. La próxima vez, recuerda decir algo antes. Tararé en confirmación. Bueno, al menos era solo eso. Por un momento, me preocupé de que tenía el tipo de personalidad que la gente encontraba irritante y que me ibas a matar porque te molestaba. No seas tonta, respondió antes de enviarme una mirada que brillaba con diversión, y también brillaba en general, con cristales brillantes y todo. Aunque me molestas, hermano.